Ya, muy bien, gracias, Vicky, muy amable. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados colegas, no sé, estarán, creo que hay abogados, psicólogos y de otras carreras. Buenas tardes a todos, estimados jóvenes y colegas que ya ejercen la labor forense, ¿no? Este, bueno, ante todo espero pues que se encuentren bien de salud en esta situación que estamos viviendo, especialmente en las zonas pues donde ha sido más afectado con esta pandemia, ¿no? Que a muchos pues les ha ocasionado muerte de algunos familiares, ¿no? Y es algo pues realmente lamentable, pero la vida continúa y hay que ser fuerte en estas situaciones de adversidad, ¿no? Bueno, con este preámbulo vamos a dar inicio a un tema que es muy controversial, yo diría, en el sentido de que, que es un tema muy amplio, ¿ya? Lo que es autopsia psicológica es un tema sumamente amplio, en realidad no bastaría pocas sesiones porque demora mucho, este curso yo lo llevo en 6 meses, así que es amplio. Vamos a tratar de hacer lo esencial, lo básico, para que ustedes conozcan realmente cómo es una autopsia psicológica, cómo es un procedimiento, y si en algún momento de su vida les toca hacer uno, bueno, tengan una noción más o menos de cómo realizarlo. Algo muy importante en la autopsia psicológica es de que el fin que se creó no fue específicamente para un esclarecimiento de una muerte dudosa, ¿no? Que ya sea homicidio, suicidio, sino fue un fin diferente, ¿no? Fue un fin más que todo estudiar la conducta suicida que hubo en Estados Unidos en aquella época cuando había muchas personas que se suicidaban, ¿no? Igual sucedió también en Francia. Entonces el tema que vamos a tratar hoy día es la autopsia psicológica, suicidio u homicidio, ¿ya? Bien, bien, jóvenes. Voy a hacerlo corrido, pero si alguien quiere adelantarse haciendo preguntas, lo puede hacer por el chat y la señorita Vicky me va a hacer alcanzar las preguntas, ¿ya? Porque al final de todas maneras va a haber un espacio para preguntar. Hoy día vamos a hacer un poco la parte teórica y la siguiente clase, que es el viernes, ya le voy a presentar casos hipotéticos y la estructura del MAPI, bueno, que es el más conocido porque también hay una estructura del protocolo de evaluación psicológica forense de Colombia, que también es muy interesante. Yo lo utilicé allá cuando estuve haciendo pasantía y es muy práctico, pero generalmente en toda Latinoamérica el que más utilizan es el MAP, ¿ya? Bien, primero hablamos de los orígenes. Los orígenes de la autopsia psicológica. ¿Cuándo se origina? Mire, la autopsia psicológica no es algo nuevo, la autopsia psicológica ya tiene mucho tiempo, ¿no? Por allá en los años 20 en Francia, en París, ya había investigaciones acerca de muertes por conductas autodestructivas, es decir, por suicidios. Ya la gente en esas épocas se interesaba por averiguar por qué la gente se mataba, ¿no? ¿Por qué se suicidaba? Entonces hubo una especie de ola de suicidios, también se dio en la época del año 30 en Nueva York, en la cual se presentaban pues alto índice de suicidios, ¿no? Durante la crisis económica que azotó en esas épocas en Estados Unidos. Y prácticamente los investigadores o los criminólogos de esa época y los psicólogos forenses también en esa época, estamos hablando en esa época donde pues había también investigación ya en nacimiento de la psicología forense en Estados Unidos, comenzó a investigar pues por qué se originaba los suicidios, cuál era la razón, los motivos, las circunstancias de que la gente se matara, ¿no? Entonces, la criminología y la psicología comenzó a llamar la atención y a hacer un estudio prácticamente de los suicidios. Y ustedes saben que las olas de suicidio muchas veces se originan pues ante situaciones de factores estresantes adversos que son exógenos a nosotros, en crisis, ¿no? Por ejemplo, la crisis que estamos pasando ahorita, ¿no? El aislamiento, la pandemia, la cuarentena y todo eso, mucha gente también lo puede llevar a depresiones y lo puede llevar a desarrollar ideaciones suicidas o actos suicidas. O sea, todos los estresores externos, medioambientales, pueden llevar de cierta manera a predisponer a la gente también a tener ideaciones suicidas. En esa época en Estados Unidos hubo una crisis en la cual pues la gente se comenzaba a matar, ¿no? Entonces, ¿dónde específicamente comenzó a originarse? En Los Ángeles, en Estados Unidos, y el famoso doctor que dio inicio a la autopsia psicológica pues fue el doctor Shetman, ¿no? Quien pues comenzó a elaborar pues un protocolo en esa época y con eso comenzó a llamarlo autopsia psicológica y a estructurar todo un estudio por la ola de suicidios que había en esa época. Entonces estamos hablando de, mírense cuántos años, ¿no? Desde la época de los años 50 hasta ahorita, pues tiene tiempo. Pero ¿qué pasa? Que en Latinoamérica no se practicaba este suceso porque esos problemas se dieron en esas zonas, en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Entonces, en esa época, lógicamente, el doctor comenzó a investigar toda esta ola de suicidios
y establecer pues una investigación de la conducta suicida, por qué razón la gente se mataba. Después aparece una psiquiatra que ya era de nuestro continente, prácticamente, Centroamérica, quien entonces comenzó a adoptar esos protocolos americanos, quien fue la doctora Teresita García Pérez, ¿no? Ella es una especialista psiquiatra forense, ella es cubana, quien en esta época, ella se fue a capacitar a Estados Unidos y pudo ella adaptar el protocolo americano para nuestra zona habla hispana, ¿no? Teniendo en cuenta pues que el modelo de autopsia psicológica americano es diferente por la idiosincrasia y la cultura. Recuerden ustedes que el comportamiento de los seres humanos tiene que ver mucho con el factor sociocultural. Entonces ella tuvo que adaptar eso y lo llamó el protocolo de autopsia psicológica integrado, que fue aprobado pues en Cuba por el Instituto de Medicina Legal de Cuba. Y un protocolo que tiene mucho auge actualmente, porque este protocolo de esta doctora, ¿no? Prácticamente fue determinante y se aplica hasta la fecha actual, ¿no? Se aplica, ¿no? Entonces, esta doctora adaptó este modelo, ¿no? Cuando en esta época, pues, el doctor Sherman comenzó a ver esa necesidad de investigar, ¿no? Y el modelo que fue modificado ya en el año 99 por la psiquiatra Teresita García, pues lo adoptó como el modelo MAPI, ¿no? Modelo MAPI es el modelo de procedimiento para evaluación de autopsia psicológica, o también se llama evaluación retrospectiva, ¿no? Mucho se habla de que estos modelos deben ser adaptados a cada país y a cada cultura, ¿no? Y realmente no se ha dado esa situación. Por ejemplo, en Perú no tenemos un protocolo, no tenemos una guía de autopsia psicológica. En Perú somos uno de los países que realmente no produce mucha investigación en el tema forense y no produce muchas guías ni protocolos en el tema forense, ¿no? Como de repente sí lo tiene Colombia. No sé si hay acá colombianos, pero Colombia cuando yo fui a Colombia estuvo como 8 a 10, y eso es más protocolos, y tenían protocolo para todo, tienen protocolo hasta para autodeterminación, tienen protocolo para indicadores de alcoholismo, tienen protocolo para tenencia, para régimen de visita, y tienen protocolo también para autopsia, lo que Perú carecemos de ese aspecto, ¿no? Entonces, de todas maneras, como Teresita pues es cubana, es habla hispana, procedencia ya prácticamente latina, digamos, entonces manejamos pues el mismo lenguaje y la misma cultura, ¿no? A ver, por ahí, por favor, si callan un poquito el audio para poder escucharnos bien y no cruzarnos, gracias. Entonces, ¿qué más ocurrió en esa época? Lo que ocurrió ahí fue entonces que la autopsia psicológica, a ver, creo que hay un fondo de audio ahí para poder escuchar mejor. Si pueden silenciarlo, por favor. Doctor, denme un momento para desactivar los audios. Ya, ok, gracias. Ya, no te preocupes. Mientras tanto, ¿yo sigo hablando? Sí, un ratito, vaya a ser que se quede. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Para que puedan escuchar todo, por favor. Sí, gracias, y al final ya los vuelvo a activar. Perfecto, sí, al final vamos a preguntar todos y escribir alguna duda. Entonces, como les decía, lamentablemente nosotros como país, Perú, no tenemos autopsia psicológica y sí deberíamos tenerlo. ¿Por qué? Porque la incidencia criminológica en Perú no es que sea baja, también existen muertes dudosas. Hay muertes en las cuales el informe médico legal no es suficiente para determinar a veces si es que fue suicidio o fue homicidio. Si bien puede decir la causa de la muerte a nivel médico, legal o médico forense, pero no puede determinar si lo mataron o se suicidó. Entonces ahí, ¿qué interviene? En Perú, ¿qué se hace? La investigación más se hace a nivel criminológico, a nivel solamente de otros medios probatorios, pero debería haber un protocolo de repente para que nos ayude un poco a intervenir en ese campo a los psicólogos forenses y a los psiquiatras también forenses que en el Perú les interesa este campo, ¿no? Entonces la autopsia psicológica, Teresita lo adaptó y se considera pues entonces un proceso de recolección de información, ¿no? Lo que intentamos con la autopsia psicológica es reconstruir el perfil psicológico de una persona y de su estado mental, ¿no? Antes del suceso de su muerte. Y uno dirá, pero ¿cómo yo voy a reconstruir el perfil psicológico de una persona si está muerta? ¿No voy a hacer la ouija? ¿O qué voy a hacer? Entonces yo no puedo evaluar a una persona que ya pues está muerta, ¿no? ¿Cómo le aplico pruebas? ¿Cómo le entrevisto? ¿Cómo le hago la historia, la anamnesis, la absorción de conducta, etcétera, etcétera, etcétera? No podría porque está muerto. Entonces, ante esa situación, surge un estudio retrospectivo del perfil psicológico del estado mental de la víctima, ¿no? ¿Y ante qué situación? Para determinar aspectos del famoso Nash también, que nos habla del aspecto que si es una muerte natural, si es un suicidio, si es un homicidio, si es una muerte accidental, qué tipo de muerte es de las personas cuando no se tiene claro su causa de muerte, ¿no? Entonces,
Entonces, en sí, es la exploración entonces psicobiográfica de las personas y su conducta y su estado anímico antes del suceso, y que esto va a ayudar un poco a esclarecer su muerte, ¿no? Porque si nosotros evaluamos al difunto, digámoslo ahora, antes de su muerte, y si estaba pasando una etapa de vida, un periodo de vida en la cual tenía muchos estresores psicoexternos, estresores psicosociales, y tenía también estados depresivos o un problema específico de salud mental, lógicamente que la incidencia de que pueda ser proclive a acto suicida es muy alto. Y también las huellas suicidas o los avisos pre-suicidas, que lo voy a explicar más adelante, que la gente deja. Porque una persona que, si es que en caso que se suicidara, deja huellas psicológicas en su vida, ¿ok? Y lo voy a explicar más adelante. Algunos, por ejemplo, dejan cartas, o otros de repente arreglan su situación antes de su muerte, por ejemplo, pagar deudas, regalar cosas. Hay personas que antes de suicidarse, por ejemplo, pagan sus deudas, o antes de suicidarse regalan sus cosas, ¿no? Oye, ¿por qué regalas tu televisor? ¿Por qué regalas tu ventilador? ¿Por qué regalas tus cosas? No, es que quiero estar tranquilo, y que en realidad se están preparando para morir. Entonces, los avisos pre-suicidas, los actos pre-suicidas, que les voy a hablar más adelante, forman parte del desarrollo psicobiográfico del ser humano. No es que uno se mate de la nada, siempre tiene que haber un factor que se llama huella psicológica, preexistente, ¿ok? Entonces, la vida anímica, el autopsicobiólogo nos permite entonces explorar la psicobiografía de la conducta y la vida anímica de la persona para buscar lógicamente la causa de su muerte, si tiene sustento realmente científico de que esta situación que estuvo viviendo esta persona pueda llevarlo realmente a matarse. ¿Ok? Entonces, por eso se llama investigación retrospectiva indirecta, post-mortem. ¿Por qué indirecta? Porque, bueno, ya saben ustedes, lo vamos a evaluar pues al difunto, ¿no? Lógicamente, no podemos resucitarlo para evaluarlo. Entonces, en este aspecto es que la exploración retrospectiva indirecta se va a evaluar la personalidad y la vida de la persona, bueno, del difunto ya fallecido, pero la interrogante sería cómo hacerlo si ya no existe. Entonces la cuestión surge en sentido de obtener una información del occiso a través de terceras personas de la vida cotidiana del occiso. Pero si yo obtengo información de terceras personas que conocieron a Pedro, por ejemplo, que es el occiso o el muerto, ¿no? Como podamos llamarlo, tienen que ser personas muy cercanas, porque en la autopsia psicológica se han cometido muchos errores. Hace poco ha habido un informe de autopsia psicológica en Chiclayo, justamente, bueno, en Ciudad de Perú, si no están de acá, en donde justo estuve, por un abogado estuve revisándola y viéndola, en la cual hubo fue refutado la autopsia psicológica por un criterio muy básico, y que también lo dice Teresita, que es tener mucho cuidado en la elección de las personas o las terceras personas de primera línea que van a darte información de muerte. Y al parecer se escogieron esas terceras personas vinculadas al proceso y que estaban en contra de la víctima. Entonces, ¿qué tipo de información nos van a dar? Entonces, la recolección de información se va a hacer a partir de terceras personas que tengan vinculación íntima con el sujeto. Yo no puedo escoger, por ejemplo, se murió Juan, yo no puedo escoger que me dé información sobre su estilo de vida, sus costumbres, sus hábitos, sus intereses de Juan muerto, que me lo dé Lucho, quien es su mejor amigo, pero Lucho ya no lo ve a Juan hace 10 años, porque vive en el extranjero, pero pienso que él va a ser un buen datero, como se dice. Pues no lo va a hacer, porque yo no sé qué pasa en su vida en 10 años. Tiene que ser personas que estén muy vinculadas, como dice García Pérez, muy vinculadas, o ella lo llama íntimamente relacionado con el difunto, quien te puede dar pues, características de la personalidad. Entonces, en base a esa información, uno va armando el rompecabezas de la estructura psicológica del difunto. La personalidad, el estado mental, hábitos, intereses, costumbres, creencias, estresores psicosociales, enfermedades mentales, etc. Y esa información me la va a dar, lógicamente, terceras personas que sean muy allegadas. Por ejemplo, su madre, por ejemplo, su padre, por ejemplo, el hermano, el occiso, por ejemplo, el amigo cercano que se sentaba al lado de la oficina de él, por ejemplo, el compañero de cafeta de la universidad de toda la vida, por ejemplo, el amigo con el que peloteaba y siempre salían a tomar sus chelas a algún lugar. Entonces, recomendaba de que es muy importante la afinidad y la relación íntima que pueda tener con el sujeto. Entonces, la elección de las personas para dar información es sumamente importante. Sumamente importante, ¿ok? Bien, ¿qué más nos decía ella? Nos decía que el proceso entonces es una extensa investigación en torno a la muerte de la persona de forma retrospectiva, porque vamos a valorar de la muerte para atrás, lógicamente,
Vamos a valorar el pasado de la víctima. ¿Y qué vamos a explorar de la víctima? Lo que vamos a explorar, entonces, es una investigación de tipo retrospectiva, ¿ok? ¿Y qué vamos a explorar? Vamos a explorar, pues, cómo era la persona, cómo era su comportamiento, cómo era él, su estado mental, su personalidad, su carácter, qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo era su forma de sentir, su forma de pensar, qué enfermedades tenía, quién más conoce las enfermedades que las personas cercanas. Y ojo, y ahora con esto de la admisibilidad de la prueba en base a evidencias, tendríamos que tener esas evidencias. No porque Juan me dice, no, él tenía esquizofrenia. Yo puedo dar por válido que tenía esquizofrenia. Por eso que la autopsia psicológica no es un trabajo sencillo, es un trabajo que toma mucho tiempo. Es más, es un trabajo multidisciplinario. El MAPI solo es una estructura de la autopsia. Entonces, por ser un trabajo multidisciplinario, nosotros tenemos que recolectar toda la información que podamos. Tenemos, por ejemplo, si me dicen que eres esquizofrénico, bien señora, tendrá un certificado, receta, informe del psiquiatra que lo vio, pues vamos a visitar al psiquiatra y conversar con él. Tendrá una receta, aquí está, mira, acá está el informe, medio probatorio para sustentar mi caso, mi informe pericial. Entonces tenemos que recolectar como si fuéramos investigadores, porque en realidad es una investigación retrospectiva, ¿ok? En la cual pues tenemos que, en base a eso, nosotros poder hacer una perfilación de la autopsia psicológica y del perfil del difunto previo a su muerte, ¿no? Entonces, eso se hace de manera indirecta con terceras personas que están, como llama García Pérez, Teresita, íntimamente vinculados con el occiso, ¿ok? Íntimamente vinculados. Este método entonces incluye una múltiple entrevista a familiares y demás personas cercanas, ¿no? Especialmente de primera línea y segunda línea. No podemos entrevistar, como le dije, porque Juan Pérez vivía en su cuadra, yo lo voy a coger como persona a entrevistar a Juan Pérez, pero si Juan Pérez vivía en toda la esquina y nunca se relaciona con él, ¿qué información me puede aportar? Tiene que ser familiares cercanos y personas muy cercanas al occiso que me puedan realmente brindar una información adecuada para poder estructurar yo la autopsia psicológica. Perfecto. Ahora, y eso es importante porque yo no voy a preguntarle a ellas cuestiones técnicas, ¿no? Yo no le voy a decir a las personas, por ejemplo, oye, Juan tenía problemas psicóticos. No, pues, eso no va a entender. Voy a decirle, ¿cuáles eran sus cualidades de Juan? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de Juan? Juan alguna vez te comentó que escuchaba voces, que le hablaban. Juan te comentó alguna vez que estaba muy triste, que no quería salir, que no quería ver televisión, que no quería jugar, paraba llorando. Indicadores de depresión. No le voy a decir, ¿Juan tenía depresión? No. O sea, se hace una entrevista muy, bueno, aunque el MAPI es más estructurado, pero hay otros modelos protocolares de autopsia que son más abiertos. Pero generalmente el MAPI se utiliza más porque tiene menos sesgos de error, porque es una entrevista más de tipo cerrada. Pero se hace una descripción de la conducta, es decir, observabas tristeza, labilidad, tensión, alterado, carácter fuerte, agresivo, etc. Y uno lo va estructurando. Entonces, es un poco explorar a través de otras personas la estructura del occiso, ¿no? Entonces, hace pues la revisión, eso se va a constatar, lógicamente, con la revisión de todos los informes disponibles que podamos tener. Cuanto más información tengamos del occiso, respecto, por ejemplo, a certificados médicos, escolares, universitarios, informes, etcétera, es mejor la investigación, porque nos aporta más fuente de información para poder sustentar nuestra conclusión, ¿ok? Y poder nosotros tenerlo claro dentro de nuestro informe pericial y estudio que podamos tener. Porque la autopsia psicológica tiene que hacer una constatación de lo que estamos nosotros diciendo. Por eso que algo que también deben tener claro, cuanto más personas me den información del occiso, mi trabajo es mucho más, o tiene menos riesgo de error, o menos sesgo de error, tiene más rigor científico. Muchas veces he visto autopsia psicológica, por ejemplo, la que viste en Chiclayo, hicieron solo con 3 personas. Hay lugares donde hacen autopsias psicológicas y aplican el MAPI a 8 personas, y eso es. Hay sitios donde, por ejemplo, en México he escuchado que lo hacen hasta con 10. Porque más personas, más información te dan del sujeto, pues la descripción va a ser mucho más objetiva, porque haces una media estándar. Si Juan Pedro, su amigo del alma, me dice que él era colérico, pues de los 10 que he entrevistado tiene que decirme lo mismo, si era colérico. Pero si me dice uno colérico, los 9 me dicen que no era colérico, entonces no hay sustento, no hay confiabilidad de lo dicho. Entonces tengo que tener en cuenta, porque se hace un cruce de información, ¿ok? Bien. Entonces, la mayoría de los que se encuentran entonces en esta guía, lo que tenemos que tener es calidad en el trabajo dependiente de la habilidad, la experiencia y la sensibilidad del entrevistador. Es decir, para hacer una autopsia psicológica, lógicamente tenemos que estar entrenados porque
en realidad es un trabajo poco convencional, es un trabajo que poco lo piden la Administración de Justicia. Aquí, bueno, casi no piden autopsias psicológicas, es un poco raro, pero hay países que sí piden mucho. Por ejemplo, en Colombia se hacen muchas autopsias, en México también, pero de todas maneras el trabajo de entrevista es diferente, ¿ok? Por eso que tiene que ser, tener una experiencia, un entrenamiento previo, lógicamente, porque no vas a entrevistar a los CISOs, no vas a entrevistar a la familia de los CISOs, o a los amigos, o a los allegados de los CISOs, ¿ok? Entonces el MAPI, que surge y nace con Teresita García, a diferencia de otros modelos, los cuales son más abiertos y semi-estructurados, el MAPI es más estructurado y sistematizado. ¿Por qué Teresita lo hizo más estructurado y sistematizado? Para disminuir el margen de sesgo de error. Es decir, si yo doy a los que yo elijo, por ejemplo, pongámosle a 6 para hacer el MAPI y autopsia psicológica de Juan, si yo le dejo palabras semiestructuradas abiertas, posiblemente se explaye mucho y no me dé una información más concisa, concreta y veraz, ¿no? Porque por eso que el MAPI de Teresita es mucho más semiestructurado y eso hace, más estructurado, y eso hace que sea más sistematizado. Por ejemplo, el MAPI dice, ¿él era una persona colérica, sí o no? No tiene otra opción, sí era. Ya, entonces así va estructurando. Y es mejor en ese sentido porque Teresita hablaba de que si es más sistematizado y es más estructurado, hace que disminuya el sesgo de error, porque la interpretación de cada uno va a ser diferente. Lógicamente que va a ser diferente. ¿Ok? Muy bien. Pero no podemos hacer una autopsia psicológica si no tenemos dos puntos importantes muy claros. Primero debemos conocer un poquito de lo que es victimología y debemos conocer un poquito de lo que es suicidología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el suicidio es parte de la investigación de la autopsia psicológica. ¿Ok? Y acá ya hay un gran investigador que nos daba este mensaje muy bonito, que es de Van Horn, de Henting, que decía que la víctima no es únicamente un objeto inanimado, ¿no? Solo elementos activos de la dinámica del asesinato. Del asesinato. O sea, lógicamente, o sea, la víctima no es una persona que no te da información, la víctima te da mucha información. Es sumamente activo para la dinámica del homicidio. Es más, ya lo decía Robert Ressler, si es que uno estudia a la víctima, pueden encontrar al asesino serial. Recuerden ustedes, por ejemplo, Ted Bundy, que es muy conocido, todas sus víctimas eran delgadas, de lente, cabello negro, universitarias, jóvenes. ¿Por qué? Porque era su prototipo, era su perfil, era el tipo, la forma de sus víctimas que él escogía, que representaba al conflicto que tuvo con su madre durante su infancia y que las mataba, prácticamente matando por el odio que tenía hacia la mujer que representaba la figura de su madre. Pero se estudia a la víctima para que de esa manera uno pueda llegar al homicida, ¿no? Entonces es muy importante lo que nos decía gente, que hay que estudiar a la víctima, porque eso nos ayuda muy importante en estos aspectos, ¿ok? También nos decía este autor, Elisa Newman, que también hay que tener en cuenta, esos mensajes que nos dan ellos, que dice que un estudio de la criminógenis no puede ser relevante y serio si no se tiene en cuenta el papel jugado por la víctima y en qué medida ella ha contribuido, consciente o inconscientemente, a que se suscite el acto. Porque en la autopsia psicológica lo que se busca es valorar también la dinámica de la posible muerte, porque uno no sabe cuando empieza a hacer una autopsia si la mataron o se suicidó. Lógicamente no sabes. Pero en la autopsia uno busca investigar eso y también se va a dar aportes de posibles autores del delito, ¿ok? Si bien pueden acusar a 2, 3, 4 personas, pero uno va a comenzar a indagar la relación dinámica con esas personas también, ¿ok? Para poder estructurar desde el punto de vista de la victimología el acercamiento que puede haber tenido con su agresor. Recuerden las teorías de Mendelssohn, por ejemplo, que hay víctimas totalmente inocentes, que son los niños, que ellos nos buscan y nos acercan a ser víctimas ante una situación, pero también Mendelssohn nos hablaba de víctimas provocadoras, aunque eso está en tela de juicio, pero bueno, Mendelssohn lo decía en sus teorías, ¿no? Que hay víctimas que, por ejemplo, van a un lugar muy peligroso, ¿no? Y se arriesgan a que las maten o que les hagan algo, ¿no? O también víctimas que también no son tan víctimas, que al principio desearon ser victimarios, como decía Mendelssohn, por ejemplo, alguien que se va a vengar de alguien, pero sabe que esa persona vive en un barrio muy peligroso, donde todos son pinches, voy a vengarme, pero al final me matan a mí. También provoqué el hecho de mi muerte. El estudio de la victimología es sumamente importante, y pueden verlo desde la teoría de Henting o de la teoría de Mendelssohn, que nos puede dar un poco a entender
qué tipo de víctima fue la que tenemos enfrente. Entonces, la victimología y entender la víctima, no solamente el estado mental, personalidad, estructura psíquica previo a la muerte, sino también entender el tipo de víctima que estamos frente a nosotros, ¿ok? También nos ayuda mucho ese criterio de apreciación. Y también Luis Rodríguez nos da otros aspectos importantes que nos habla que las víctimas y sus victimarios comportan más semejanzas que diferencias. Y eso es muy cierto. No podemos decir, oye, pero ¿qué tiene que ver con que yo estoy en la víctima si yo quiero agarrar al agresor? Es sumamente importantísimo. La víctima te va a dar muchas luces del perfil del agresor. Recuerda que para agarrar a un asesino en serie, como les digo nuevamente, les decía, lo primero hay que investigar a la víctima. Su etiología, su origen, su cultura, su forma de ser, sus costumbres, etcétera, etcétera. Y tipificarla como víctima, qué tipo de víctima es. Entonces es muy importante que haya una relación directa, porque lo que queremos ver en la autopsia psicológica, lógicamente, es o la mataron o se suicidó, porque ni la policía ni el médico legista pudo decir realmente lo que pasó, ¿ok? Entonces la suicidología nos aporta mucho en ese aspecto, ¿no? Nos aporta muchísimo en ese aspecto, y el suicidio pues genera gran impacto en la vida de las personas y en la sociedad, ya que el fallecido deja huellas en su emocionalidad, en su entorno. Todo suicida deja huellas, ¿ok? Todo suicida deja huellas. O una carta, o un mensaje en el Facebook, una canción, ahora que está de moda, por ejemplo, ¿cómo se llama eso del internet? Bueno, no recuerdo ahorita, pero hay muchos programas donde uno deja sus mensajes personales. O sea, siempre deja una huella la persona que intenta suicidarse, ya sea a nivel de interrelacionar con las personas, con los amigos, o en un escrito, en un papel, en una foto, etcétera. Entonces, la psicología va a estudiar desde el punto de vista de reconstruir retrospectivamente la vida del fallecido, ¿ok? ¿Qué patrones de conducta tenía? ¿Qué personalidad tenía? Su estado mental, cómo era esa persona emocionalmente, psíquicamente, cómo era su personalidad. ¿Y cómo saco eso? Pues tengo que sacarlo de fuentes indirectas, de las personas que lo conocían, que me hagan una descripción fenomenológica de cómo era su conducta de este señor muerto, que ya murió, ¿no? Y así poder definir, por ejemplo, causas probables de muerte y descifrar las motivaciones de la misma. Descifrar si realmente tenía motivaciones suficientes que la puedan llevar a autoeliminarse. Por ejemplo, ¿quién puede tener motivaciones suficientes para matarse? Por ejemplo, puede ser un depresivo mayor. Por ejemplo, puede ser también de repente un esquizofrénico, ¿no? Con delirio de persecución o algo así. O por ejemplo, puede ser un alcohólico y etcétera, ¿no? Hay muchas víctimas que pueden llegar a esto, una limítrofe también. Entonces, uno puede tener en claro estos aspectos para poder hacer la reconstrucción. Y el suicidio se torna sumamente importante conocerlo para poder llegar a este punto y poder ver si hay una conexión entre eso, un nexo causal entre eso. Y acá nos decía Teresa García, citada en este aspecto, nos decía que se considera suicidio como el acto humano de autolesionarse con la intención de acabar pues, con nuestra propia vida, ¿no? Y también nos decía que abarca la infinidad de estados motivacionales conscientes o inconscientes de las personas, ¿no? Porque lógicamente hay estados inconscientes de suicidio, hay personas que tienen ideación suicida, hay personas que tienen acto suicida, ¿no? Pero que hay personas que tienen ideaciones pero que nunca lo llegan a hacer. Entonces, es muy importante conocer todos los estados psicológicos que nos pueda llevar a ver que realmente la persona es potencialmente suicida, ¿no? Porque la autopsia lo que busca determinar es eso. ¿Existe indicador de que se haya suicidado o no existe indicador de que se haya suicidado? Si no existiera, bueno, la policía va a ir por el lado de la investigación del homicidio, ¿ok? ¿Qué nos decía Chetman? Chetman nos decía que la parte de biología es importante en el suceso que está dominado por las emociones, ¿no? Más que todo negativo y por el dolor de la psique. O sea, aspectos emocionales netamente, ¿no? Y Serfati nos decía como una conducta autodestructiva de suicidio fatal y premeditada, ¿no? Que lleva a influencias ambientales, orgánicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y culturales. Mire, todos los factores que nos pueden llevar a una conducta de autoeliminarse. Entonces, Serfati nos decía que dentro de la autopsia es importante que indaguemos esos aspectos medioambientales, aspectos, por ejemplo, también genéticos, ¿no? Una expresión genética, por ejemplo, era esquizofrénico, era psicótico o era neurótico. Si una persona tenía una enfermedad terminal, aspecto biológico, orgánico, tenía cáncer terminal, y ahora, ver, el cáncer terminal posiblemente lo haya llevado a autoeliminarse o no. No solamente bastaría decir que por eso se haya autoeliminado. Otro factor también medioambiental podría ser, al señor lo han condenado a cadena perpetua, está siguiendo un proceso judicial,
y le acaban de, un mes antes de decir que le van a llevar al penal por cadena perpetua, está siguiendo ese proceso. Y desde que le dijeron eso, mi tío, mi padre, mi hermano está triste, encerrado, no quiere salir, está muy mal. Es un factor estresante ambiental. Puede llevarlo, existe altas posibilidades, pero ahora habría que estructurar su personalidad de sujeto, que lo hacemos con las fuentes indirectas y averiguar, ¿tiene ese señor recursos de afrontamiento? ¿Cómo manejaba ese señor los estresores antes de su vida? Cuando tenía problemas similares que realmente atentaban contra su tranquilidad emocional, o era un estresor muy fuerte como el que le digan ahora que va a ir preso en cadena perpetua. ¿Cómo lo manejaba? No, igualito, ya tuvo antes intentó matarse porque se divorció de su mujer, por decir. Entonces tiene ese tipo de reacciones. Y así se va estructurando. Entonces los factores ambientales, como por ejemplo, ¿no?, tener un problema legal, factores externos como por ejemplo un divorcio, una separación, un endeudamiento, te quitaron la casa, un desfalco económico, una quiebra económica, son factores estresantes que también pueden llevar a desestabilizar a la persona y elaborar y premeditar y planificar una conducta suicida. Entonces esos factores se estudia también en la autopsia psicológica. Los factores orgánicos y genéticos, valorar en el sentido de la salud física de la persona. Como lo decía, no es lo mismo si una persona que se muere, pues lógicamente si se muere y tenía ya predisposición de depresión hereditaria o una esquizofrenia, lógicamente tiene también, es una persona vulnerable. Y factores sociales y culturales que pueda tener. Entonces, la suicidología es muy importante en este aspecto. Y acá les muestro una investigación, por ejemplo, que se hizo en Colombia, sobre suicidios, con 67 personas, que suicidaron de 272 casos, en la cual los resultados arrojaron pues que predominaba mucho en los suicidios conflictos intrafamiliares, es decir, que la gran mayoría se mataron porque tenían problemas intrafamiliares, ¿no? Casos de violencia familiar, por ejemplo. Y también prevalecía mayor riesgo de personalidad de tipo narcisista y limítrofe, por ejemplo, ¿no? Los limítrofes, según esta investigación colombiana que se hizo en Bogotá, eran muy altamente probable que se pudieran matar. Y de estos estudios, la mayoría eran limítrofes y eran narcisistas. Miren las personalidades de este grupo de investigación. Y esto un poco yo lo llevo a un aspecto, por ejemplo, hablando de suicidios ahorita, ¿no? De entender, es mi postura, ¿no? De entender, por ejemplo, la postura de Alan García. ¿Alan García tenía depresión? ¿Tenía realmente gestos depresivos? Alan García, por ejemplo, desde mi postura y de lo que yo más o menos he visto, él tuvo a su padre preso desde su infancia. Él vivenció y experimentó, fue parte de su vida el visitar a su padre en la cárcel cuando era niño. Y él vio cómo era una cárcel. Ahora, Alan García, de los que muchos lo han estudiado, decían que su personalidad de él era narcisista. Entonces, una posible inicio de hipótesis teórica podría ser, por ejemplo, prefiero morir con mi propia mano que dejarme llevar por mis detractores y que me minimicen y me humillen en la cárcel. Me minimicen y me humillen en la cárcel. No permitiría que nadie chanque mi honor. Y entonces prefiero yo matarme, yo mismo hago justicia con mi propia mano y me mato, ¿no? El narcisista también puede pensar así. O sea, nadie puede vulnerar mi propio ego, porque el ego en el narcisista es muy fuerte, es más, puede ser hasta idolatría, y no puedo permitir eso. Entonces no necesariamente un depresivo puede matarse, ¿ok? Si bien un depresivo mayor tiene ideaciones suicidas, pero no todos los depresivos se matan. Es igual que el narcisista también aparentemente no podía hacerlo, pero él necesita como el que lo hizo. Y el limítrofe, miren, en esta investigación se encontró que muchos limítrofes pues estaban en el grupo de los que habían fallecido, ¿no? Y usted sabe muy bien pues un limítrofe cómo es, ¿no? Un limítrofe, por ejemplo, aquella persona, lógicamente, que es muy inestable emocionalmente, ¿no? Que tiene rechazo a la soledad, busca compensación a cambio de promiscuidad, al limítrofe, y es una persona muy inestable emocionalmente, muy impulsiva, muy reactiva, y también, pues, lógicamente, un poco que se relaciona a nivel diferencial con el estudio que se hizo acá en Bogotá. Entonces, el suicidio tiene significativa, mayormente se dio en adultos, una relación de parejas inestables, y que habían mayormente tenido ideas de suicidio previos, desesperanza, y habían tenido gestos suicidas y cuadros también de depresión, y también registró un número significativo de suicidios con personas de tipo esquizoide. Pero también hubo lo que se había observado, es que habían presentado ya intentos o gestos suicidas la gran mayoría de estos casos investigados.
Entonces, el gesto suicida es un aspecto sumamente importante en la investigación de la autopsia psicológica, ¿ya? El gesto suicida es, digamos, como la llave importante para iniciar una investigación de autopsia psicológica, ¿ya? No contar con la víctima, ¿no? Sea por muerte o sea por desaparición, resulta uno de los escenarios de mayor complejidad para llevar a cabo una evaluación psicológica forense. Ahora, no solamente la autopsia psicológica se hace si tenemos a la muerta, a la difunta o al cadáver, también se hace cuando no existe la persona, cuando está desaparecido, ¿ok? La autopsia psicológica también se aplica para personas desaparecidas, no solamente para difuntos que están muertos, ¿no? Y que están investigados. Entonces, por ello es factible realizar mediante una técnica de evaluación psicológica a nivel retrospectivo para poder averiguar, ¿no? Entonces, la autopsia psicológica surge como técnica psicológica reconstructiva, relevante en estos últimos tiempos, ¿no? Para orientar a los investigadores de justicia cuál fue la causa probable de la muerte. Pero por eso que necesitamos trabajar en conjunto, por eso que es un trabajo multidisciplinario, el atestado policial, el expediente judicial, las investigaciones policiales, los informes médicos legales, todos los aspectos, los informes de la escena del crimen. Es más, hasta el perito debe ir a la escena del crimen y verificar todos los aspectos que lo voy a mostrar más adelante sobre la muerte del sujeto, ¿no? Entonces, Littman también nos hablaba algo muy importante de que este instrumento también nos ayuda para investigar retrospectivamente aspectos de la personalidad, lo que ya les dije. Él también hablaba lo mismo que Teresita, la personalidad, las condiciones de vida que tuvo el sujeto, la comprensión de las circunstancias que lo rodeaban a la víctima, en qué circunstancias vivía exactamente, ¿no? Y antes lo que se usaba más la autopsia psicológica entonces era para aspectos netamente de suicidio, ¿no? Suicidios, accidentes y personas desaparecidas, ¿no? ¿Y para qué? Para establecer el perfil del suicida, ¿no? Y hacer aspectos de prevención de suicidio focalizadas en determinadas zonas. Eso es lo que se hacía en Estados Unidos. O sea, los suicidios establecían un perfil de riesgo, ¿no? Circunstancias que estaba el delito, tipo de personas, y hacían un programa político para prevenir y focalizar los intentos de suicidio en determinada localidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razones era? ¿Por qué motivos eran? Y se hacía la prevención de la misma. Y fíjense, entonces, la autopsia psicológica también se estaba aplicando en sus inicios para aspectos preventivos de suicidio, para prevención de suicidio, ¿ok? No necesariamente para cuestiones de estudio de la criminalidad de manera directa. Entonces, inicialmente en suicidio se dio mucho auge y se incursionó mucho la autopsia psicológica. Entonces, en perfiles de riesgo, ¿qué personalidades eran más de riesgo? Si eran niños, adolescentes, adultos, alcohólicos, ¿qué personas eran más de riesgo? Caracterizar la población suicida infantil, los jóvenes y los adultos, ¿por qué se suicidan? ¿Qué factores los llevaban al suicidio? Característica de la población suicida en ancianos, en Estados Unidos también se investigó en ese aspecto. Factores de riesgo vinculados al suicidio, ¿no? Por ejemplo, si las personas que más se suicidaban en esa época en Estados Unidos eran personas que tenían más trastornos mentales o eran personas que realmente eran sanas, ¿no? Mentalmente, ¿no? ¿Quiénes eran los que tenían más propensión a suicidarse? Y los factores sociales o psicosociales eran desfavorables, o factores estresantes externos que también eran desfavorables y que también contribuían al riesgo suicida, ¿no? Y los eventos vitales adversos de su vida, ¿no? Eventos vitales, por ejemplo, como el fallecimiento de un familiar. Por ejemplo, el duelo patológico. ¿Quién no ha tenido un caso de repente en la clínica? Ustedes lo han tenido se le murió el hijo a la señora Juana y la señora Juana quiere morirse también para estar con su hijo en el cielo, digamos, ¿no? Ya no quiere vivir. O de repente se murió su padre de alguien y entra en una depresión profunda, o su esposa, que intenta matarse porque ya no le encuentra sentido a su existencia. Los eventos vitales también cuentan mucho para valorar el riesgo suicida, y la autopsia, en sus 60 y pico ítems que tiene, se estructura todos estos eventos vitales y factores psicosociales, ¿ya? Entonces ahorita lo vamos a ver, los factores también para que después lo puedan ver. Entonces la autopsia psicológica en un principio se utilizó mucho en el campo clínico, ¿no? En el campo clínico porque se debía valorar aspectos psicopatológicos del suicidio para identificar perfiles de riesgo y factores de riesgo suicida, ¿no? Ustedes creo que como clínicos, hay clínicos acá, lógicamente, tienen fichas de tamizaje y pueden identificar factores psicopatológicos de riesgo para personas potencialmente suicidas. ¿Y cuándo surge el interés de la parte forense? De la parte forense, porque recuerden que la clínica es la base de lo forense. ¿Y cuándo surge el interés? Cuando lo forense ya comienza a valorar lo mismo de la autopsia psicológica enfocada desde el punto de vista clínico a llevarlo al factor de las causas de muerte, ¿no? Y causas de muerte que son pues indeterminadas, ¿no? En la cual no se sabe pues
como le decía anteriormente, si se mató, perdón, si se suicidó o si fue un homicidio. Entonces de ahí comienza a surgir esta valoración de la autopsia y se comienza a estudiar un poco más el aspecto del suicidio, ¿no? Como muerte accidental o muerte natural, y resolver casos que tienen que ver con eso, ¿no? Si fue natural, si fue accidental, si fue suicidio, si fue homicidio, ¿no? Porque realmente la muerte es de tipo dudoso, ¿no? Lo famoso NASH. Ahora, pero la autopsia psicológica también tiene retractores, también tiene gente que no lo ve un modelo muy científico, un protocolo muy científico, porque muchos retractores siempre dicen, pero ¿cuál es el rigor científico o la validez científica de una técnica de la cual pues no evalúa al sujeto, ¿no? Dicen que esta técnica de evaluación no ha estado exenta de polémica, puesto que históricamente ha sido cuestionada, primero por la flexibilidad de la metodología, ¿no? Porque la metodología pues tiene que ser adaptada, y también porque la evaluación no reside específicamente en el sujeto, porque el sujeto no está. Entonces muchos retractores dicen, ¿cómo yo saco un perfil de personalidad si el sujeto no se encuentra? Y entonces esta situación también ha sido basada principalmente en entrevistas familiares y personas cercanas. Por eso que lo que decía Teresita es que es una investigación retrospectiva, es como una investigación criminológica, y que cuando más aportes tengas de las personas elegidas para perfilar al occiso, va a ser mucho menos, va a tener menos sesgos y va a tener menos margen de error. Como les decía anteriormente a ustedes, si ustedes escogen 6 personas para que me elaboren el perfil de Pedro que está muerto, lógicamente yo no puedo delimitar que Pedro fue, por ejemplo, extrovertido, si es que uno de ellos me dice que fue extrovertido, que si es amiguero, sociable, conversador, etcétera. Pero los demás me dicen, no, era muy callado, no hablaba nada. O sea, no puedo validar el aspecto. Tengamos en cuenta, partiendo del principio de la personalidad, que la personalidad no es un rasgo, sino es un patrón consistente y sistemático en el tiempo, y no cambia. Por lo tanto, el patrón de conducta va a ser estructurado y va a ser consistente. O sea, todos se van a ver de la misma manera. Entonces, es como que si tú hicieras una encuesta a 5 amigos cercanos tuyos y diles, oye, ¿cómo soy yo? Casi todos te van a dar cosas similares, especialmente en aspectos muy específicos. Por eso Teresita lo hizo su entrevista más estructurada, para que no haya distorsión y que exista menos sesgo, ¿no? Y porque si le doy entrevista abierta, puede ser que se desplayen en muchas cosas que muchas veces contaminan la investigación, ¿ok? Y lógicamente los modelos en los países deberían adaptarse. Hay muchos modelos, el MAPI no es el único. Acá tenemos en Chile, por ejemplo, uno, que solamente les he resumido. En Chile, por ejemplo, aplican el modelo de Gels, que es un modelo que ha sido traducido en Chile también por otros señores, Torres y Manso, y que es un modelo también que lo utiliza, por ejemplo, la policía criminológica, ¿no? Pero ese modelo es una entrevista semiestructurada. Recuerden que la entrevista semiestructurada utiliza la narrativa libre. Yo no puedo hacer preguntas subjetivas, contaminadas, directas. Yo no puedo decirle a la persona, ¿verdad que Julio era amigable? Si de repente yo escuché que Lucía me dijo, por ejemplo, son Lucía, Pedro y Juan, los 3 que voy a evaluar, y si Lucía me dijo, era una persona muy amigable, muy tratable, muy cariñosa, yo le digo, ¿verdad que Juan era muy amigable, cariñoso? Le digo al segundo entrevistado. Es una pregunta subjetiva, eso no podría ser, por ejemplo. Entonces la entrevista en este modelo es más semiestructurado, pero por ser semiestructurado tiene que ser narrativa libre y no tiene que haber preguntas sugestivas, ni contaminadas, ni directas, ¿ok? Para evitar y que fluya naturalmente la entrevista de las personas elegidas. En este modelo, por ejemplo, evalúa 24 dimensiones, ¿no? Son 182 preguntas en la guía estructurada de Gibbs, y evalúa escala de intencionalidad y letalidad de la conducta suicida, ¿no? ¿Cuánta intencionalidad ha tenido la persona para poder matarse? Y eso es lo que nosotros llamamos las huellas psicológicas de intentos de muerte, ¿ok? Por ejemplo, hablar sobre la muerte, escribir poemas sobre la muerte, ver videos sobre la muerte, es decir, su pareja lo vio una vez que fue al psiquiatra porque tenía depresiones, etcétera. O de repente ya lo intentó anteriormente, y ahí se evalúa un poco la intencionalidad. Hay una escala que este modelo nos presta, en la cual no se evalúa la intencionalidad. Y la letalidad, es decir, con qué tipo de instrumento, cosa o cómo ha intentado matarse. Es muy diferente que yo me tome 3 pastillas de diazepam, a que yo anteriormente me intento matar con un arma, y que la bala me haya rozado una parte del cuerpo. O sea, ¿cuál es más letal?
Entonces, vemos la intencionalidad, a qué punto, y el nivel de letalidad, a qué punto tuvo esta persona. Y hay una escala dentro de la estructura del protocolo de GILS en cual nos instruye este aspecto. Y algo muy importante, por ejemplo, este protocolo y esta guía es que nos habla de la evaluación global de actividad relacional y la evaluación global de la actividad social y laboral, que es de la DSM-4, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver realmente si la persona tenía, por ejemplo, una reacción de estrés postraumático, por ejemplo. La reacción de estrés postraumático tiene alteración de funcionamiento global. Y esto también lo considera dentro de la valoración de GILS para poder estructurar el riesgo o la autopsia psicológica de que realmente hay un riesgo de que se haya suicidado, ¿ok? Y que no lo hayan matado. Otro protocolo, porque en esta taller nos vamos a centrar más en el de Teresita, ¿ya? Pero quiero decirles que hay muchos modelos y algunos países lo han adaptado. Por ejemplo, como le digo, Chile tiene este modelo en la policía criminológica y le va muy bien. Pero Teresita es un modelo que muchos le dan mucho más peso y más consistencia, ¿no? Que los demás, ¿no? Acá, por ejemplo, el modelo de investigación criminal que se trabajó en este caso de Werlach y Bottega es de que también se hace entrevista semiestructurada. Miren la diferencia, porque Teresita su modelo es más estructurado, no es semiestructurado, es estructurado en caso de Teresita. Y en este modelo, por ejemplo, tiene 69 ítems y 4 módulos, ¿no? Módulos que tienen que ver con precipitantes y estresores externos que pueda tener la persona para poder matarse, motivaciones que pueda tener la persona, ¿no? ¿Qué tipo de motivaciones tiene? Por ejemplo, una motivación, no irme preso, prefiero matarme cuando irme preso porque me quieren decir que me van a dar cadena perpetua por mi delito que he cometido. Entonces se mata, ¿no? La letalidad, cuántas veces lo he intentado y con qué lo he intentado. La intencionalidad también, mediante la huella psicológica de gesto suicida que pueda tener. Este modelo es un modelo muy interesante también, ¿no? Que también dispone pues de todo un protocolo para poder utilizarlo, ¿no? Bien, y el modelo MAPI, que es el modelo más utilizado en nuestro entorno, especialmente en países, por ejemplo, como Argentina, utilizan el MAPI, en Colombia utilizan el MAPI, y en Perú creo que también muchos utilizan o han utilizado el MAPI en algún momento, porque es más estructurado, es mucho más estructurado de llevar. Entonces, en el caso de Teresita, por ejemplo, en el MAPI tiene pautas de entrevistas más estructuradas, es decir, con una escala, y permite eso disminuir el sesgo de error y cualquier argumentación adicional que las personas puedan darme, ¿no? Por ejemplo, si me dice, ¿era triste? ¿Sí o no? Sí. Ah, pero es que lo que pasa es que ya no, o sea, ¿era o no era así? Un poco lo van estructurando de manera más directa y el sesgo de error disminuye, porque si yo le dejo narrativa libre, ya me tocaría a mí hacer la interpretación, y muchas veces la interpretación te sesga, porque yo puedo interpretarlo según mi propia perspectiva. Entonces, la cuestión es hacerlo lo más objetiva posible, y por eso que Teresita lo hizo de un enfoque más entrevista estructurada, ¿ok? Tiene 70 dimensiones, en cada una de ellas va el número de variables, de reactivos, que se va marcando, bueno, el viernes lo vamos a ver este aspecto, y cuenta con una versión que incluye una batería de preguntas especiales creadas para ver la investigación por muerte suicida, ¿no? El protocolo permite arribar a comprensiones psicológicas, por ejemplo, porque algunas situaciones pudieron presentarse en su vida de manera estresante, ¿no? Los rasgos de personalidad. El protocolo permite reconstruir las características de la personalidad del sujeto. El protocolo permite reconstruir el estilo de vida del sujeto. El protocolo permite reconstruir el entorno donde se desarrollaba, la historia de su vida. Y ese protocolo es amplio y tiene mucha información que nos va a hacer un análisis conductual retrospectivo mucho más amplio del sujeto. Pero no lo puedo hacer con una sola persona, porque fácil yo agarraría a su madre que me describa realmente aspectos de mi protocolo que ella solamente me respondería, y así con eso yo nomás armo mi rompecabezas de la persona, pero no sería sesgado porque no sería suficiente. Entonces es muy importante que acá haya un posible, por cuanto la vida del sujeto, el ser humano, deja huellas y de que una u otra forma es factible interpretar. Todas las personas dejamos huellas de alguna manera. Documentos personales, pertenencias, obras, producciones, hábitos, intereses, escritos. ¿Quién no tiene un diario, por ejemplo? Diarios. ¿Quién no tiene Facebook, elementos propios de la escena del crimen? Todo cobra especial importancia en este estudio de autopsia psicológica. Por eso que en una autopsia psicológica yo debo tener bien claro el expediente completo y tener toda la revisión que puedo sobre los elementos que voy a investigar. Es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque el suicida, en caso de haberse suicidado, ojo, en caso de haberse suicidado, pues me va a dejar avisos presuicidas. De hecho que me va a dejar avisos presuicidas. Es muy raro que el suicida no deje avisos presuicidas. Es sumamente
raro eso, ¿ok? Y yo, por ejemplo, acá puedo hablar de uno que es muy común. Cambios en los hábitos de dormir y de comer. Si una persona, por ejemplo, tiene un cuadro depresivo severo, ¿altera o no altera su hábito de dormir? ¿Tiene insomnios? ¿Tiene pesadillas? Si una persona tiene una reacción de estrés postraumático, ¿cambia o no cambia sus alteraciones psicofisiológicas, dormir y comer? De hecho, que cambia. Usted sabe muy bien que la reacción de una persona con estrés postraumático tiene flashback, tiene reexperimentación, tiene evitación, tiene alteraciones psicofisiológicas, y eso tiene que estar plasmado en el estudio. Y lógicamente yo no le voy a preguntar a las personas que yo cojo para entrevistar si tiene, por ejemplo, tiene flashback, no le voy a decir. Tendría que decirle, ¿y Juan alguna vez tenía recuerdos sobre lo que le había pasado, ese evento negativo que le pasó? Siempre lo recuerdo, no me deja tranquilo. De repente Lucía fue abusada sexualmente y siempre recuerda este suceso en cualquier momento de su vida, que la pone mal. Entonces a mí siempre tenía esas cosas, ¿no? Y no dejaba tranquila a nivel de pensamiento. Entonces ahí vamos a ver. Retraimientos, por ejemplo, avisos presuicidas, ¿no? Retraimiento, pierde interés por las cosas, ya no quiere salir, ya no sale, cambia su estilo de vida. De repente Juan era muy pelotero, muy amiguero, y antes que le encuentren muerto, ya dejó de salir, ya no iba a jugar, ya no iba al cine con su enamorada, ya no salía con sus amigos a la discoteca, a jugar, a conversar, se retraía y se aislaba. ¿Y era así antes? No, no era así antes. ¿Eso de cuándo ocurrió? Eso pasó desde que murió su padre. ¿Qué más? Y de repente comenzó a cambiar. Entonces toda esa información nos va a hacer avisos presuicidas de riesgo. De repente Juan comenzó, también usaba drogas, bebidas alcohólicas, se refugió en el alcohol, después de la muerte de su esposa o de su hijo. De repente Juan comenzó a cambiar su apariencia personal, descuido personal, ¿no? ¿Quién lo tiene? Un depresivo, lo puede tener también un psicótico. De repente Juan tenía aburrimientos persistentes, problemas para concentrarse, en el trabajo también no rendía, y para eso yo voy a escoger gente de todas sus áreas. Yo tengo que escoger gente, de repente su familia, su madre, de repente su universidad, su mejor amigo, y de repente su trabajo, el mejor colega con el que salía a comer o el que vivía al lado de su trabajo, al lado de su oficina, por ejemplo, o que trabajaba junto con él. Cuanto más personas tenga para entrevistar como fuente externa, es mejor mi estructuración del perfil de Juan, ¿ok? Y entonces todos estos avisos presuicidas, lógicamente va dejando la persona el oxiso en caso fuera suicidio, ¿no? Podemos ver que tenía poca tolerancia a los elogios, que se quejaba mucho de una persona mala, sentirse abominable. Y estos mensajes, por ejemplo, esta vida psicológica los va dando. Por ejemplo, puede ser que Juan a su mejor amigo le haya dicho, oye, siento que la vida no tiene sentido, o últimamente me siento que no quiero vivir, o pensaba en cosas de cómo será tomarse tantas pastillas de esto, o cómo será dispararse en la cabeza. Esos avisos presuicidas los va dejando la persona que tiene riesgo y potencial suicida, ¿ok? Lanzar indirectamente, por ejemplo, como decirles, no les seguiré siendo por un problema a nadie, ¿no? O nadie me importa, o para qué molestarles, no te preocupes, ya no te veré otra vez, o si no yo diga, no te preocupes, ya no me verás, ¿no? Pero tengo otros comportamientos adicionales a eso, porque también puedo ser un histriónico, puedo estar manipulando, pero por eso tengo que hacer una descripción cognitiva, conductual, comportamental, afectiva, en todos los niveles. También poner en orden asuntos. Por ejemplo, este es un gesto suicida muy importante en la autopsia. Poner asuntos en orden antes de matarse. Por ejemplo, Juan de repente regala sus cosas favoritas, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo un televisor que es lo mejor para mí porque tiene parlantes enormes, porque es un televisor que me compré 65 pulgadas y no me puedo. De repente lo estoy regalando. ¿Pero por qué regalas tu televisor que tanto te gusta? O de repente regalo mi pelota que fue firmada por Messi. Es decir, que tanto yo quiero. Oye, pero ¿por qué te desprende de eso? Que es algo para ti simbólico e importante. Se va desprendiendo de cosas. Va poniendo en orden sus asuntos. Botar papeles, pagar deudas, dejar todo limpio, ordenar sus cosas, regalar sus cosas. Cerrar su existencia. No tener nada pendiente. Ese es un aviso presuicida. ¿Ok? Ya no tener prospección, por ejemplo. De repente me dicen, oye, sí, pero Juan últimamente ya no quería seguir estudiando. Decía que para qué, ya no voy a hacer eso, no tiene sentido hacerlo, etcétera, ¿no? Y esas cosas, pues, van dando pie a armar, ¿no? Pensamientos psicóticos, alucinaciones, que lógicamente la información me va a dar dando las personas. Y factores de riesgo que también puede haber tenido, por ejemplo, que sea alcohólico encima Juan. O de repente me dice, Juan tenía un cuadro psiquiátrico, Juan era esquizofrénico. Ah, sí, entonces hay que averiguar sobre la esquizofrenia. Y comenzamos a averiguar sobre la esquizofrenia, ¿ok?
porque según investigaciones de Teresita, el 15% de las personas que tienen problemas psiquiátricos llegan a suicidarse. Entonces podemos investigar qué tipo de cuadros esquizofrénicos tenía y averiguar si tenía un certificado médico, si tenía una receta y tenía algún tipo de esas cosas, ¿no? Porque la esquizofrenia, lógicamente, puede ser alteración del pensamiento, ¿no? Del afecto, de la actividad desorganizada y todo eso que nos puede llevar, lógicamente, que se pueda matar en algún momento. Trastorno de personalidad también se tiene que investigar y tenemos que delimitar cómo era la personalidad del sujeto, ¿no? Y cómo tenemos que describirlo tal y cual, como hacemos una pericia, teníamos que preguntarle a las personas allegadas, cuéntame, ¿cómo era Juan? ¿Qué le gustaba? ¿Qué pensaba? ¿Cuáles eran sus hábitos e intereses? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo eran sus emociones? Descríbeme a Juan. Teresita todo eso lo tiene estructurado, pero eso es lo que tenemos que indagar. Entonces, con todas las personas que elegimos, se va a dar. Entonces, la autopsia psicológica, en conclusión, es una exploración retrospectiva, indirecta de la persona, ¿no? Y trata de hacer pues una evaluación después de la muerte, en vida, y una reconstrucción psicopatológica por muerte para poder determinar cómo era esta persona, ¿no? Y Schneemann ya nos decía ese aspecto importante de la autopsia psicológica, como evaluación retrospectiva, que lógicamente va a llevar a nosotros a poder pues determinar y comprender la causa probable de la muerte en caso de muerte dudosa, ¿ok? Que es muy importante. Y acá también nos hablaba, por ejemplo, Eber, de un aspecto importante que hay que tener en cuenta del enfoque Nash, que es si fue muerte natural, si fue muerte accidental, o si fue suicidio, o si fue homicidio. ¿Qué de estos aspectos fue? Porque como decía al inicio, a veces el informe médico no nos dice nada, a veces el informe médico no nos dice realmente, ¿no? O sea, no nos dice realmente lo que sucedió, ¿no? Entonces eso no va a aportar. Vicky, ¿se ve la diapositiva? Doctor, sí se ve. Ah, perfecto, Sí gracias. Su dispositivo debe de haberlo cambiado. Ya, ok. Gracias. Doctor, hay una pregunta dime. En el chat. Ajá. A ver, voy a leerlo ahorita. Dice, la señorita Nubia Suárez, dice, ¿por qué la autopsia o necropsia psicológica es un procedimiento multidisciplinario? La grafología debe ser utilizada en la autopsia psicológica para conocer el perfil psicológico de la víctima. Perfecto, a ver. Muy bien, Nubia. A ver, Nubia, la autopsia o necropsia psicológica es un proceso mencionado, ¿por qué? Porque tienen que intervenir todas las personas a fin de poder estructurar, por ejemplo, nosotros no somos médicos, y nosotros, como no somos médicos, tiene que aportar el médico respecto a la causa de muerte. Es decir, si yo, por ejemplo, como psicólogo, aplicando el MAP y veo que la persona tenía depresión y tenía alto gesto suicida, potencialmente suicida, y anteriormente, un año atrás, intentó matarse, por ejemplo, tomando pastillas, y en la necropsia el médico me dice, se encontró en el estómago, no sé, ácido muriático por ingesta, entonces vamos a ir correlacionando. El trabajo de la autopsia psicológica es multidisciplinario porque tenemos que evaluar junto con el criminólogo, quien va a investigar la escena del crimen, porque nosotros no somos criminólogos, nos va a investigar cómo fue el objeto contundente, en qué postura la encontraron, si la arrastraron, o la golpearon, la jalaron, o la maniataron, cómo fue la muerte específica. El criminólogo nos va a hacer un estudio de la escena del crimen, el psicólogo no hace el estudio de la escena del crimen, entonces el criminólogo nos aporta en ese aspecto. El médico legista nos aporta en la causa de muerte. Si bien uno va a decir se la mataron o se suicidó, pero no va a decir específicamente la causa de muerte, ¿no? Fue por intoxicación de tal medicamento, fue por ahorcamiento, fue por desangrado profuso en la vena que se cortó en el yugular o en el brazo, fue por un disparo, etcétera. Y si fue por un disparo, pues en todo caso también eso nos va a aportar mucho, ¿no? El criminólogo, el médico forense, inclusive los atestados policial también es importante. Es más, la autopsia psicológica muchas veces es multidisciplinaria porque en grupo uno consensa, se agrupa y da sus aportes y llegan a una conclusión. Pero nosotros lo que nos toca es desarrollar la aplicación del MAPI, que es sumamente importante porque nosotros vamos a aportar con la personalidad, el estado mental, los hábitos, intereses, costumbres del sujeto antes de su muerte. ¿Y cuál era su estado mental? Que es lo más importante. Nosotros vamos a determinar, según los indicadores, según el estudio de todas las personas que he entrevistado, este señor no tenía depresión. Este señor tenía vida saludable, tenía prospección.
porque estaba montando una empresa. Juan, que era su amigo que yo he entrevistado, le estaba ayudando. Lucho también le hizo un préstamo para que ponga la bodega. Y este chico se había inscrito recién a estudiar una maestría. Es más, iba todos los días. Es más, tenía buenas notas. Entonces, el aspecto netamente psicológico de nuestra aplicación MAPI es sumamente importantísimo. Pero necesitamos de los demás para poder estructurar bien, porque es una investigación retrospectiva. Por eso es importante. Ahora, por eso que para sesgar las respuestas de nuestras personas seleccionadas es importantísimo que nosotros tengamos buen criterio de elección. No elegir personas que estén involucradas con el proceso, que a veces cometen error en eso. Porque a veces uno dice, voy a entrevistar a 4 para hacer esta autopsia psicológica. Y de los 4, 2 de repente son patas del occiso o 2 son patas del que lo mató. Y tú no te das cuenta. O de repente esos 2 también están involucrados en el proceso y van a declarar en contra o a favor del difunto. Te vas a sesgar totalmente sus respuestas. Entonces es sumamente importante eso, que sea multidisciplinario. Ahora, acá en Perú se ha hecho autopsias, pero a veces no se ha hecho multidisciplinario porque no hay un equipo completo. No hay problema. También se hace solamente el informe y ya la policía lo toma como medio de investigación. También. Pero es más rico si se hace multidisciplinario, ¿ya? ¿La grafología debe ser usada en la autopsia psicológica para conocer el perfil psicológico de la víctima? No, la grafología no, porque la grafología se utiliza pues a personas vivas y el difunto que ya está muerto. Lo que podemos hacer nosotros simplemente es valorar el relato de las personas, de la fuente indirecta. Eso sí, tenemos que valorar, o sea, porque nos pueden mentir, nos pueden exagerar, lo pueden idealizar, lo pueden idealizar a la persona. Sin embargo, esta persona no es como ella dice. Y ese punto de la idealización voy a tomarle de acá más adelantito para que más o menos puedan entender un poquito más claro, ¿ya? Listo. Bien, seguimos y de ahí también, conforme vayan habiendo preguntas, lo voy a ir resolviendo, ¿ya? Bien. Acá es muy importante que me dicen, los testigos cercanos pasan por alguna prueba de veracidad, ya que pueden mentir si tan solo se pide información o solo es por recoger datos. Sí, no pasan prueba de veracidad. ¿Cómo se procede con algún testigo cercano que no quiere dar información? No es obligatorio, ¿ok? Existe eso que testigos no quieren dar información. De repente murió Juan y su mejor amigo del alma, muy cercano de la universidad, no quiere involucrarme en dar información porque piensa que lo van a involucrar en el proceso. Se les explica, se les dice que ustedes no van a... Es más, a veces ni siquiera les llaman a que declaren. Se les explica que no van a entrar en juicio, simplemente es una recolección de información. Eso se les explica. Ahora, la veracidad de testimonio no se les aplica porque muchas veces no está dentro del proceso, pero un psicólogo entrenado puede detectar esas cosas, ¿no? El lenguaje no verbal. Por eso que el protocolo de Teresita no es tanto de narrativa abierta, sino es más de narrativa cerrada, que no da pie a que alguien mienta de manera específica. Es diferente que yo te pregunte, oye, ¿tu amigo Juan era alegre o era triste? Alegre. O que te pregunte, oye Juan, ¿tu amigo cómo era? En el sentido emocional. Me puedo decir a veces alegre, a veces triste, bueno, no me das algo específico, ¿no? Entonces, para evitar el sesgo, Teresita lo hizo más estructurado y sistematizado. Y eso vas a validarlo con todas, lógicamente vas a validarlo con todos, pues. Si yo te digo que era triste, Juan, Lucho, Lucía y Pedro, que son parte de tu experimento de fuente indirecta, tienen que decirte lo mismo. Si no te dicen lo mismo, ese ítem no es válido. Entonces no puedes ponerlo como el perfil, como característica del occiso. No puedes ponerlo, porque no te lo ratificaron, ¿ok? Es la consistencia del constructo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre psicólogo forense y criminólogo? Bueno, es mucha diferencia. El psicólogo forense, pues, estudia para absolver las dudas de la administración de justicia, aplica la psicología forense para absolver ciertos constructos que le pide la administración de justicia para esclarecimiento de un hecho. Y perfila, hace por ejemplo, evaluación psicológica de daño psíquico, hace evaluación psicológica de afectación, de perfil de personalidad, para ayudar. El criminólogo no estudia la escena del crimen. Un criminólogo puede ser un policía, por ejemplo, ¿no? Aunque ahora hay psicólogos que también son criminólogos, ¿ah? Por ejemplo, Jiménez Soria, si no me equivoco, de España, es criminólogo y es psicólogo, ¿ya? Y en psicología forense y psicología criminal, específicamente no son lo mismo. El psicólogo criminal hace más perfilaciones de criminales, por ejemplo, hace perfilación de criminales en serie, por ejemplo,
Ya el psicólogo criminal le trabaja más con la DIVINCRI, con la policía, haciendo perfilaciones de criminales seriales, por ejemplo. El psicólogo forense más trabaja en la parte evaluativa, ¿no? Para resolver dudas de la administración de justicia. Por ejemplo, ¿cuánto afectada está esta persona porque fue producto de violación? Tanto, ¿no? ¿Cuál es la personalidad de este sujeto acusado de violación? Tal. Evaluamos, el psicólogo forense evalúa perfil de personalidad de un violador, perfil de personalidad de un homicida, de una persona que violenta. El psicólogo forense evalúa, por ejemplo, afectación y psicológica y daño emocional o daño psíquico en personas víctimas de violación, de secuestro, de tortura, etcétera, ¿no? Hay ciertas diferencias. Bien, seguimos antes que nos dan el tiempo y de ahí vamos a seguir hablando algunas preguntas, ¿ya? Bien, entonces acá es importante esto y lo importante que sepan ustedes es esto, ¿no? Que hay que saber entonces qué es muerte natural, accidental, suicidio o homicidio. Eso es lo que nos ayuda a la autopsia psicológica. Y la víctima deja siempre evidencia, eso ténganlo claro, siempre deja evidencia la víctima, lo que se llama huella psicológica. Siempre va a dejar una víctima, especialmente si es suicidio, va a dejar un gesto, un acto, una situación que realmente nos haga pensar que es suicidio, ¿ok? Ayuda en el derecho penal mucho, por ejemplo, para víctimas de homicidio, de muerte, ¿no? También ayuda en el derecho civil, también, por ejemplo, para cuestiones de tomar en cuenta que esta persona hizo un trato con alguien y no estaba en condiciones psicológicas para hacerlo antes de su muerte. Si de repente firmó un documento y de repente detectamos que era una persona que tenía un cuadro neurótico, psicótico o un estado mental alterado que no podía obrar por propia cuenta, también nos ayuda a la parte civil. Y la autopsia psicológica interviene en muchos aspectos, pero más se utiliza en el aspecto de muertes dudosas, suicidio o homicidio, en la cual no se sabe realmente qué fue lo que pasó, ¿ok? Entonces, se conoce las causas determinantes de la muerte, definimos el perfil de personalidad del sujeto, y esto es lo más importante, ¿no? Que definimos el perfil de personalidad del sujeto. Hay varios pasos. El primer paso es la revisión del expediente. Es sumamente necesario, antes de hacer autopsia psicológica, tener todo el expediente, leer todo el expediente del crimen. No somos criminólogos, no somos policías, pero tenemos que leer todo el expediente del crimen. Ya saben ustedes que es muy importante que también conozcan la parte normativa, la parte legal también. Pero todo el expediente del crimen deben conocerlo. Hay cosas que no van a entender, por eso que también es necesario ser multidisciplinario, porque el criminólogo te va pues indicar qué aspecto sí, qué aspecto no, qué significa esto, qué significa lo otro. Igual que el médico, ¿no? Igual que el médico, ¿ya? Bien. También es sumamente importante, el segundo paso, inspeccionar el lugar donde fue realizado el examen, el reconocimiento, el levantamiento del cadáver. Nosotros no lo vamos a ver con ojos de criminólogo, recuerden eso, somos psicólogos forenses, nosotros vamos a verlo con ojos de psicólogo forense. Si entra acá un médico legista, va a ver con ojos de médico legista, lo va a ver a la víctima, cuáles son las huellas, cuáles son las lesiones, si hay contusiones, equimosis, fracturas, hematomas, etcétera, etcétera. Si va el criminólogo, va a ver más o menos la escena del crimen, donde ya, con qué artefacto o objeto fue suscitada la muerte. Si somos psicólogos, ¿qué vamos a ver? Entramos a la escena del crimen y ¿qué vamos a ver? Huellas psicológicas, cartas, videos, anuncios, fotos, diarios, revisión de su Facebook, etcétera. Revisamos todo lo que tenga que ver con la víctima para conocer la personalidad, gustos e intereses de la personalidad. Si yo voy a estructurar la personalidad de un sujeto, supongamos que este sujeto tiene una personalidad obsesiva compulsiva, por decir, ¿cómo sería su cuarto, el obsesivo compulsivo? Si esta personalidad sería, por ejemplo, una persona psicótica, o de repente sería un psicopático, por decir, un psicopático o un antisocial, que también hay muchos casos de antisociales que suicidan, un antisocial con consumo de drogas, ¿cómo sería su cuerpo? Nosotros sabemos interpretar eso, sus dibujos, sus gustos, sus intereses. Entonces es un momento importante la escena del crimen para el psicólogo también. El tercer paso es investigadores policiales, todos los atestados médicos, forenses, policiales, investigaciones, todo eso nos va a llevar un poco a darnos cuenta respecto a qué dijo la policía, ¿no? Si fue por bala, dime. Doctor, la diapositiva se ha quedado congelada. ¿En cuál estamos? Está todavía en MAPI, la más usada en Latinoamérica. El último párrafo cuenta con una versión que incluye una batería. Voy a volverlo a subir, ¿ya? Ya. Un ratito, a ver, vamos a ver, compartir. Ya creo que se ha salido. Dame un minuto. A ver, avísame, por favor. No, sigue igual. Deje de compartir y vuelva a compartir de nuevo. Ya.
Exactamente, voy a dejar de compartir. Vamos a entrar acá. Pero se deja de compartir, ¿no? Sí. Ya. En la parte de arriba dice dejar de compartir. Ya, acá arriba, ok, perfecto. Acá, dejar de compartir. A ver, creo que es raro. Ahora ya se ve. ¿Qué dice ahí? A ver. Tercer paso. Sí, ahí estoy, perfecto, ya, ahí estoy. Voy a retroceder un poquito, ¿ya? No se preocupe. Ya. Avísame a ver si es que retrocede, ¿ya? Ya. Ahí, ¿retroceda primero? Primer paso. Ya está, ¿no? Primer paso, perfecto. Bien, entonces, primer paso es revisión del expediente. Ninguna autopsia psicológica se hace si no tienen el expediente en mano. Como les decía, el atestado policial, el informe médico legal, el expediente fiscal, el informe criminológico, todo tienen que tenerlo. Si no, no pueden hacer una autopsia psicológica a ojo cerrado, porque es una investigación retrospectiva. Entonces tienen que tener ustedes en cuenta todo eso. Segundo paso, como les decía, es la escena del crimen, ¿ok? Es muy importante que el psicólogo también tenga acceso a esto para que reconozca todas las huellas psicológicas que puede haber. Documentos, diarios, fotos, música. Mire, por ejemplo, este cuarto, ¿no? ¿Qué afiches tiene? ¿Qué tenía en su diario? En su Facebook, sus videos, todo. Pero enfocado desde el punto de vista de la psicología, que son las huellas psicológicas que pueda tener, cartas, documentos, etcétera, ¿no? Tercer paso, van a ver ustedes y consultar todas las investigaciones policiales que pueda haber de los médicos forenses o especialistas. Porque, como me preguntaron anteriormente, no puedes tú obrar si no eres criminólogo. Tienes que saber interpretar algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué altura fue el disparo? ¿Qué distancia? ¿No? Todo, ¿no? Entonces es importante todas esas cosas, porque eso te va a ayudar también a entender de forma más global el aspecto. Si bien no vamos a opinar sobre aspectos criminológicos, pero vamos a opinar sobre la personalidad del sujeto. Y eso nos va a llevar a entender si puede o no puede hacer un sujeto esas cosas. Por ejemplo, si es que una persona que se dispare, ¡pum!, directo a sangre fría, lo podría hacer de repente una persona dependiente, o lo podría hacer mayormente un antisocial, o lo podría ser una persona histriónica pero temeroso de esas cosas. Por ejemplo, en el caso de Chiclayo les comento, en el caso de Chiclayo, por ejemplo, la chica, la víctima antes de su muerte había pasado terapia con un psicólogo, ¿no? Le había pasado terapia en una clínica en Chiclayo, y después la encontraron muerta con un disparo en el pecho. Él era un policía, era un militar, estaba en PIX. Esta persona, por ejemplo, había pasado, y lo que ahí ayudó mucho en el juicio, en el proceso, la autopsia psicológica lo hizo en Chiclayo un psiquiatra, pero que había pasado de que le habían llamado al psicólogo terapeuta que la había tratado a esta señorita, Cisa difunta, y la pregunta que le hizo fue muy clara. ¿Usted cree que con el estado mental que ha tenido, usted que lo ha visto en varias sesiones, es probable que se haya matado? ¿Es muy probable que se haya matado? Teniendo en cuenta que ella estaba por un cuadro depresivo, pero en el tratamiento ayudó mucho porque el psicólogo explicó que si bien tenía una depresión, tenía mucha prospección con sus hijos. No tenía ideas de matarse. Y explicó porque le había visto, creo que en 3-4 sesiones. Entonces, no necesariamente porque tenga depresión va a llegar a matarse. Y eso ayudó muchísimo a determinar que realmente pues no tuvo huellas ni gestos suicidas, para determinar que era positivo la autopsia psicológica de que realmente era una persona propensa a suicidarse. Entonces, todos esos factores determinan mucho. Entonces, la autopsia psicológica tiene que hacerse de manera integral, Bien. No, se da en términos de certeza, no se da en términos de probabilidad. Recuerden que todas las ciencias tienen un margen de error. Yo recuerdo una vez que una psicóloga dijo, pero mi informe psicológico es 100% exacto, dijo. Eso no existe. Y eso le dijo que su prueba psicológica es 100% exacto. Y el abogado le dijo, entonces es casi igual que la matemática, 2 más 2 son 4, y 4 va a ser toda la vida. No existe eso. Es probabilístico. Pero disminuye ese margen de error cuando tienes mejores instrumentos de evaluación. En la autopsia psicológica disminuye ese margen de error cuando tienes fuentes indirectas más confiables, ¿ok? No sesgadas. Ahí vas a disminuir y vas a mejorar tu margen de error,
¿ok? Pero todo es probabilístico. El cuarto paso, la elección de las personas. La elección de las personas que conocieron directamente a la víctima, ¿no? Tengan en cuenta que hay gente que va a querer anotarse, pero que debe sospechar porque pueden tener ganancias en ese aspecto. El que elige eres tú. Yo elijo a quién interrogar. Primo, madre o padre, vecinos, ¿qué vecinos cercanos? Hago una lista de las personas muy cercanas a él, la relación muy íntima, como dice Teresita, y yo elijo qué vecinos cojo, qué amigos cojo, qué familia cojo. Y es más, si cojo no a su pareja, yo elijo, pero tengo que ver, como dice Teresita, mucha afinidad, o sea, mucha intimidad con él para poder conocerlo bien y que no esté involucrado en el proceso en sí, en el sentido de una de las partes, que sea neutro, mejor dicho. ¿Ok? Si yo me suicidé y mi mejor amigo es Carlos, pero Carlos es de la universidad y no tiene nada que ver con mi muerte, pues él va a ser un buen postulante para el grupo de entrevista de MAPI. ¿Ok? Es muy importante esto. Núñez de Arco también nos hablaba que lo más importante es evaluar el estado depresivo que pueda tener, el apoyo social y familiar, la biografía, que es su historia, y la personalidad. Él nos dijo que es muy importante que evaluemos esto, ¿ya? Y la autopsia psicológica, entonces, es reconstruir el perfil de la persona muerta, ¿no? Y es importante tener todo lo que podamos tener, ¿no? O sea, aportes del médico, psiquiatra, del psicólogo, del policía, etcétera, ¿ya? Todo es muy importante. Solamente en casos de muerte dudosas es aplicable cuando es acá, pero también se aplica en suicidios y en otros aspectos. Entonces, Littman nos habla que lo más importante es entonces determinar el estilo de vida, cómo era su estilo de vida del sujeto, cómo era su historia, si tenía problemas económicos, sociales, cómo era su personalidad, si tenía intentos anteriores de suicidio. Esto es sumamente importantísimo. Por ejemplo, si tenía intentos anteriores, porque tener intentos de suicida previos son un gesto suicida muy fuerte. Es un gesto suicida muy marcado que sí lo puede llevar a matarse. Porque los suicidas no solamente lo intentaron una vez, muchas veces lo han intentado 2, 3 veces. Es más, han sido hospitalizados. Entonces es muy importante indagar muy a fondo. Enemigos también, posibles enemigos que pueda tener, porque la autopsia psicológica también ayuda pues a la misión de justicia, porque tengan en cuenta que la policía o la fiscalía investigativa ya tiene los presuntos homicidas, pero no saben si lo mataron o no. Entonces ustedes le van a dar esas luces. Ok, si de repente en los presuntos homicidas está Juan y Pedro, Juan investiga, Juan cómo era su vínculo, y comienzan a armar también una red de conexión, posibles enemigos que haya tenido, ¿no? Entonces, en ese aspecto se va trabajando. Eber nos habla sobre los objetivos de la autopsia, y estos son los objetivos principales de la autopsia psicológica. Primer objetivo principal es determinar la manera de la muerte del occiso, ¿no? ¿Y cómo debemos la manera de la muerte del occiso? Pues nos va a apoyar el informe médico legal. ¿Fue natural? ¿Fue accidental? ¿O hay indicadores de suicidios? ¿O hay indicadores de homicidios? El objetivo es determinar la manera de muerte, ¿no? Y esto se hace en base a la cicla Nash, grábense del Nash, es si es muerte natural, si es muerte accidental, si es muerte suicidio o si es homicidio, ¿no? Eso es muy importante y es un objetivo principal de la autopsia psicológica que tienen que tener en cuenta. El segundo objetivo de la autopsia psicológica es determinar el momento y el tiempo en el cual se produjo la muerte. O sea, en qué etapa o en qué momento de su vida del occiso, qué momento de su vida o qué situaciones pasaba el occiso cuando murió, ¿ok? Y relacionamos en qué tiempo y en qué momento y en qué circunstancias de su vida ocurrió este suceso. Si, por ejemplo, este suceso ocurrió justo cuando su esposa lo deja por un divorcio, hay un estresor. Hay que averiguar cuánto impacto le dio este estresor a esta persona y si tiene recursos de afrontamiento o si esto le ha llevado realmente a desarrollar un problema de salud mental, como una depresión, y si hay gestos suicidas por esa depresión. Entonces, es importante, segundo objetivo de la autopsia, averiguar el momento y el tiempo en el que se produjo la muerte, ¿ok? ¿En qué momento se dio? Tercer objetivo es evaluar la información, lo que decía anteriormente, información, todos los documentos y datos obtenidos sobre el suicidio, ¿ok? Para cuestiones de prevención muchas veces se da, pero es importante también este punto. Y cuarto, la entrevista que se hace, ¿no? Para mecanismos, por ejemplo, terapéuticos de las personas allegadas, ¿no? Y permite comunicar pensamientos y sentimientos de la persona fallecida. O sea, es decir, también ayuda a expresarse a la gente, ¿no? Indagar, también para fines terapéuticos también se utiliza muchas veces, ¿ok? Bien. Entonces, es importante esto, valoramos riesgo suicida, ¿no? La evaluación del estilo de vida, ya les dije, el estado mental, perfil de la personalidad, si existía o no avisos presuicidas, para poder determinar pues estos aspectos que nos va a llevar a hacer una conclusión general, un análisis general. Bien. A ver,
antes que se vayan acá. Ya, recuerden que Chapman entonces es el padre de la técnica específica inicial y la muerte dudosa, lógicamente necesitamos saber pues cómo, por qué, dónde, por qué murió, ver enemigos y todas esas cosas que nos pueden llevar a su muerte, ¿no? Muy importante esos aspectos. También nos habla acá otro autor, un ratito acá, creo que se me demora un poco esto, ya, acá está, muy bien. También hay otro investigador, Jung, que nos aporta también 15 categorías muy importantes. No se preocupen, toda esta información la voy a pasar y más, ya, tranquilos. Mire, Jung también nos aporta otra información muy importante, por ejemplo, los detalles de la muerte. Hay que detallar la muerte. ¿Cómo fue la muerte? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Todo esto es importantísimo. También nos habla Jung de la importancia de la historia familiar, ¿no? Hermanos, primos, historia de muerte familiares, cómo murieron sus familiares y también tienen muertes similares. De repente mi abuelo se ahorcó, mi tatarabuelo también se ahorcó, yo me ahorqué. Entonces son gestos suicidas familiares que también se aportan a la historia del occiso. Modelo de familias y relación ante el estrés, cómo reaccionan, ¿no? Porque recuerden ustedes que muchos factores tenemos predisposición también familiar, o sea, como si somos una familia que no tiene capacidad de afrontamiento al estrés, yo también puedo hacer que no tenga esas situaciones, tensiones, alcohol, drogas, problemas, fantasías, sueños, pensamientos, nos da toda una estructura, Jung, que debemos tener en cuenta a la hora de entrevistarlo. Y tranquilo, que esto está dentro de la guía, esto está dentro del protocolo, o sea, no tenemos que por qué nosotros inventar. El protocolo y la guía está hecha, está estructurada, pero todos estos aspectos son los que están ahí, y todos estos aspectos tenemos que investigar uno por uno, y de todos estos aspectos hacemos ya una conclusión, un análisis. Reacción de la persona, por ejemplo, ante la muerte, evaluación de la intencionalidad, etcétera, ¿no? Todo está ahí. Otro autor también propone otro modelo que lleva también esto, que es la escena donde se hicieron los hechos, fotograbaciones que debemos tener en cuenta, documentos disponibles, también reitera los documentos que son sumamente importantes, ¿no? Los reportes médicos, notas del colegio, visitas al médico, inclusive él habla de visitar a los médicos que te trataron a la víctima, porque si me dicen, no, él se fue a ver porque tenía gastritis, pero de todas maneras es importante. Y de repente el doctor le dijo, sí, no me siento bien, me siento triste, me estoy deprimido por esta gastritis. Es sumamente relevante también ese dato. Muchas veces es importante a veces entrevistar a las personas que lo vieron a él, ¿no? Sus médicos de cabecera, ¿ok? Nota de colegio, visitas previas médicos, salud mental, la información laboral, un dato relevante del testigo que lo vieron, compañeros, amigos de trabajo, etcétera. Esto es sumamente muy importante. Por favor, acá pongan atención. A veces me preguntan, por ejemplo, ¿una autopsia psicológica se hace después de la muerte? Si muere ahorita, ¿mañana y al inicio? No, no puedes iniciarlo mañana. Entonces, ¿cuándo puedes iniciar una autopsia psicológica? Puedes iniciar, según las recomendaciones de Teresita, después de 1 a 6 meses después de ocurrido el hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer la autopsia mañana o pasado si murió? ¿Por qué? Porque va a haber mucho sesgo en error de apreciación de los que tú has elegido para tu entrevista MAPI. ¿Por qué? Porque están en proceso de duelo. Ahorita te voy a explicar. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces se ha dado que se hace la autopsia inmediatamente de la muerte y no va a ser muy concreta ni fidedigna la información. Igual sucede cuando lo haces después de mucho tiempo. En el curso, por ejemplo, que tuvimos en Argentina, escuché de que hicieron una autopsia después de 8 años. ¿Tú te acuerdas realmente después de 8 años cómo ha sido tu compañero que ya murió? Así, tácitamente. Es muy complejo, realmente muy complejo. La memoria te juega malas jugadas en ese aspecto. Entonces, los meses aún que se conserva la nitidez del recuerdo, esa información y las reacciones del duelo pueden interferir la objetividad del recuerdo. ¿Por qué? Porque idealizamos al muerto. Idealizamos al muerto. Porque, por ejemplo, a ver, lo voy a explicar acá. Porque, por ejemplo, ¿quién no ha ido a un velorio cuando muere un amigo y la gran mayoría qué dice de él? Ah, era buena gente, era buen amigo, era buen papá, era la mejor. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses. Oye, ¿cómo era Juan? Ah, no, pero tenía defectos. Era así, no era tan bueno, ¿ah? No era tan bueno. Entonces sesgan. ¿Por qué? Por la idealización, por la contaminación emocional, por el problema del duelo no resuelto, el complejo del duelo patológico que pueda darse o el duelo no resuelto en ese momento. Porque si tú no tienes, si muere alguien ahorita, mi amigo, y yo mañana voy a su duelo, de hecho que si a mí me entrevistan a un día de muerto, yo voy a decir, no, sí, era el mejor amigo, era muy buena gente, era ordenado, tranquilo, maduro, estable, era así, así, así. Pero voy a idealizarlo porque está muerto. Pero si me preguntan de aquí a 2 meses, donde mi duelo ya pasó 1, 2 o 3 meses, donde ya estoy más tranquilo, ya asimilé la pérdida, voy a ser un poco más realista con cómo ha sido Juan
en vida. Entonces sugiere hacerlo después de un mes y después y antes de los 6 meses. Y muy bien dicho, como dice Shirley, no hay muerto malo, eso es cierto. Eso es muy cierto, no hay muerto malo. La gran mayoría, cuando ustedes van a ver, van a decir pues que el muerto ha sido el mejor hombre del mundo, y eso no existe, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos humanos, todos tenemos defectos, ¿ok? Es muy importante eso. Bien, entonces 1 a 6 meses. ¿Qué más? Tener en cuenta también el entrenamiento preliminar instructivo. Ustedes tienen que entrenarse, tienen que tener en cuenta esto, que no es una entrevista convencional como si tuvieran entre un paciente, o van a entrevistar personas ajenas al suceso, es decir, que no están en el suceso, pero que son ajenas, no son pacientes, mejor dicho, y van a hablar información sobre eso, ¿no? Sin interrumpirlo de manera directa, fuentes de información que tienen que sacar, es muy importante cruzar los datos que les dije, no pueden determinar por la apreciación de uno y anular la apreciación de 4. Es decir, si yo digo que si ese hombre ha sido violento, agresivo, tienen que decirme los 4 lo mismo. Y ojo, no puedo dar preguntas sugestivas, ¿no? Oye, pero Juan dijo que era agresivo. ¿Tú qué dices? Eso es improcedente, por ejemplo. ¿Ok? No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hacer una entrevista muy neutra, con nada de subjetividad. Los parientes que se escogen son de primera línea, convivientes, amigos, allegados, médicos, asistentes, etcétera, pero personas allegadas y, como decía Marita, con íntima relación con el occiso. ¿Ok? Las condiciones de realizar tienen que hacerlo en su casa, de preferencia, o un lugar individual y privado. No puedes entrevistarlo, pues, en el velatorio, o no puedes entrevistarlo, pues, en la calle. Tienes que concertar una cita, puedes ir en su casa, o puedes en tu consultorio, llamarlo, pero siempre haciendo un encuadre, no que él no va a estar en el proceso, solamente es información relevante para estructurar la forma de ser de Juan. Nada más, no tiene tanta explicación. Pero es más, muchas veces no van a juicio ellos, no van a juicio, pero dan información para que armes tu rompecabezas. Es muy importante eso, evitando que influya la opinión de la otra persona afectada, ¿no? Es muy importante el tiempo que se habla, de 2 horas promedio, ¿no? Por persona, para poder, recuerden que la estructura MAP es muy amplio, son más de 60 ítems, y muchas veces requieres tranquilidad y mucho tiempo para hacerlo, y eso vas a repetirlo con todos, con los 4 o 5, por eso que la autopsia psicológica te demora, creo que un mes es poco. Los criterios deseables son entonces ambientes relacionados al fallecido, social, laboral, hay que elegir ambientes muy cercanos al fallecido, de su trabajo, por ejemplo. ¿Quién no tiene un amigo cercano en el trabajo? Todos tenemos a alguien con quien vamos a comer, vamos a conversar, con el que compartimos más nuestra labor, y ellos saben, no pueden describir cómo somos. ¿Quién no tiene su vida social, por ejemplo, lúdica también? ¿Con quién va a pelotear, con quién va a jugar, con quién va a bailar? ¿Quién no tiene un familiar más cercano, por ejemplo, con la mamá o con el papá o con el hermano Juan, quien es más cercano a mí? Hay que hacer una elección en base al factor de intimidad, de acercamiento con el occiso, ¿ok? Eso es muy importante, el que lo conozca más, ¿ok? A nivel familiar, social, individual, grupal, lúdico, a todas sus áreas del occiso. Entonces, muy importante eso, es importante que tengamos en cuenta esos aspectos. Hay también, hay otros criterios también, hay otras guías, pero el MAPI es el más recomendado. Por la complejidad, como le dije anteriormente, tiene que ser multidisciplinario por una comunidad de expertos quien le ayude a lógicamente estructurar mejor. Y finalizando, le doy estas conclusiones para un poco refrescar y que quede claro. Entonces, la autopsia psicológica es un proceso de recolección de datos para reconstruir el perfil psicológico de una persona, su estado mental, cuando la muerte es dudosa, que no se sabe si se suicidó o si lo mataron, o si fue una muerte accidental o si fue una muerte natural. Entonces hay que reconstruir el perfil y la personalidad del sujeto. ¿Cómo? Con la exploración psicológica de su vida, su biografía personal, de su vida anímica, de su estilo de vida, de su forma de ser, ¿no? Para esclarecer la causa de la muerte a través de una serie de investigaciones retrospectivas, o sea, atrás en el tiempo, que se hace de manera directa con gente muy allegada a él, ¿no? Eso es la investigación, la autopsia, o sea, una investigación retrospectiva. Y constituye una herramienta importantísima para la investigación criminal. Si bien no piden mucho en Perú, pero bueno, la parte, supongo, de criminología de INCRI, ellos les va a ser muy útil, ¿no? Y también hay que tener algo muy importante, que como nosotros ahora todo es oralizado, todos van a juicio, tienes que hacerlo muy científico, ¿ok? Muy metodológico, porque cuanto menos sesgo de error tengas, vas a poder, pues, no te van a poder refutar en juicio, ¿ok? Porque la autopsia psicológica puede ser contrastado durante el tiempo, cuando ya el juez, por ejemplo, tú haces la autopsia psicológica y pasa de que el juez ya tiene un medio probatorio que te reafirma lo que tú dices, entonces un poco que le esclareces la duda, ¿ok? Para eso sirve esto.
y eso entonces puede ser contratado durante la defensa frente al juez, y el juez puede decir inclusive, mira, tenía razón el psicólogo, mira, sí se ha suicidado porque habíamos encontrado este medio probatorio, y da fe de eso. Es para esclarecer el hecho, ¿ya? En caso de este esclarecimiento de muerte dudosa, ¿no? En el MAPI nos aconseja estas conclusiones, que la entrevista debe ser planificada de manera concéntrica, es decir, personas que conocieron al difunto y de mucha cercanía, ¿no? Les vuelvo a repetir esto: familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, religión, pareja, amigos formales, ocasionales, etc., pero que tengan afinidad y lleguen a esta persona, ¿no? Lo importante es aclarar la selección de las fuentes de información, esto es muy importante, excluir a personas sospechosas que pueden estar involucradas con la muerte, porque ellos se van a sesgar. Nadie que tenga que ver con la muerte, ni afinidad con él, ni con la víctima en el sentido del delito, eso puede sesgar, de hecho que va a sesgar. Si me entrevistas a mí y yo era muy amigo de la persona que lo acusan, lógicamente pues te voy a decir, no, él se quería matar, ¿no? Y te voy a ver lo peor de él. Es muy importante eso. Una vez escogidos los elementos, es importante que se debe sumar el resto de elementos criminológicos, policías, médicos, legales, por eso que es multidisciplinario, ¿ya? La actuación psicológica es realmente muy útil, pero debe ser adaptada. Ya les dije que en el Perú no hay, debemos estructurar uno, de repente adaptar el MAPI a nuestra realidad. Es poco solicitada, pero es muy eficiente y o sea, en algunos países es muy útil. Por ejemplo, Argentina lo usa mucho, Cuba desde luego, Colombia también, pero en Perú no existe una guía. En cambio, Colombia sí tiene guía, Perú no tiene, ¿ok? Es muy importante esta información. Bien, chicos, sí, para finalizar acá, bueno, es muy útil la herramienta, ¿no? Para la prevención de suicidio también se utiliza, como ya les dije, a veces aplica autopsia psicológica en un lugar donde hay muchos suicidios, para estrategias preventivas, ¿no? En base a una autopsia tú puedes sacar algunos indicadores y haces un plan político de prevención de suicidio. En población de riesgo, ¿no? También se utiliza a nivel de ese aspecto. Y una buena autopsia psicológica debe hacerse en 3 elementos, ¿no? Documentación, en resumen, cantidad de documentación, mayor documentación mejor, mejor observación de los entrevistados y una entrevista estructurada, que es la entrevista MAPI. Porque recuerden que hay otras entrevistas, por ejemplo la de Chile, que no es estructurada, es semiestructurada abierta, pero la de Teresita es mejor porque es más estructurada, es más concisa, es directa. Yo te pregunto, 50 características de Lucho, tú me vas a decir 100. Sí, doctor, ya les activé los micros, los que deseen participar pueden activarlo. Hay una pregunta, creo. Hay una. Caroline. Doctor, ¿y cuál sería el trabajo de un profesional en criminología dentro de un penal? Ya. A ver, buena pregunta. En el penal normalmente el que trabaja es el psicólogo penitenciario, no tanto el criminólogo. A ver, dentro de la psicología jurídica está la psicología penitenciaria, está la psicología forense, está la psicología del testimonio, ¿ya? Y está la psicología criminal. En un penal generalmente está la psicología penitenciaria, cuyo fin es la resocialización y la reincorporación especialización específica en psicología penitenciaria, pero el fin es eso, y el psicólogo criminal, más que todo, es la ciencia que estudia, por ejemplo, los profilines, que dicen, ¿no? La perfilación criminal. El psicólogo criminal estudia, por ejemplo, asesinos seriales, modus operandi, estudia los juegos de la victimología. La psicología criminal estudia más las perfilaciones criminales de personas, por ejemplo, en base al estudio de la víctima. Y estudia a la víctima para poder ayudarle a la policía investigativa criminal respecto a cómo puede ser el presunto agresor. Y en base a eso disminuyen el margen de posibles victimarios. Yo le recomiendo, por ejemplo, lo que es muy bueno en psicología criminal, la película en Netflix, que es Mindhunter. Mindhunter aplica psicología criminal, o lo que llaman estudio de la conducta criminal, que hace el FBI. Eso es psicología criminal. Trabajan directamente con los criminales, hacen perfilaciones con el método deductivo. Y ellos estudian a la víctima para poder hacer una característica de cómo puede ser el agresor, para que la policía en base a eso haga una captura, ¿no? Mindhunter hace psicología criminal en la serie Netflix, pueden verla, es muy bonita película. Mindhunter. Después acá preguntan,
dentro del penal, entonces hay que hacer eso, ¿no? Si las personas que responden al cuestionario para elaborar el Profiline no van a declarar, es decir, es casi una intervención anónima de efectos de investigación. ¿Cómo acreditar al psicólogo forense que los datos que contiene esa investigación son reales? Muy buena pregunta. Normalmente lo que se hace ahora es hacerles firmar, pero les hace firmar como haces el MAPI y al final firma, pero él no lo van a citar. Firma nada más porque el que responde es el psicólogo forense que va a hacer la autopsia psicológica. Porque al final no va a decir el psicólogo, Juana dijo esto, Pedro dijo esto, José no dijo. Hace un análisis general, hace una conclusión general. Porque si yo entrevisté, pongámosle a 8 personas, yo no voy a en el juicio de aplicar lo que dijo Juan, Lucía, Pedro, José, Lucho. No se hace así. Se hace una globalización de todo y en base a todo yo hago el perfil psicológico de la persona occisa. Entonces ellos no van a ir. Pero yo puedo asegurarme haciéndole firmar su entrevista MAP. Entonces yo me aseguro firmándolo ahí, porque a las finales a él no le voy a aplicar pruebas psicológicas. A las fuentes indirectas no le voy a aplicar pues un test de MAPI o de MAS, sino simplemente es pura entrevista. Le puedo hacer firmar entrevista. Normalmente algunos se aseguran haciendo firmar entrevista o algunos lo graban y permisan el hecho, ¿no? Y ojo, que no es obligatorio, ese es el problema, que yo puedo tener una lista de 8, de 10, pero no todos van a querer dar mi información. Entonces, como no es obligatorio, muchas veces la prueba psicológica se hace a veces hasta con 2 personas. El chiclero se hizo creo que con 2 o con 3, porque lógicamente una persona tiene muchos allegados. Si ustedes pónganse a pensar ustedes mismos, ¿cuántas personas muy allegadas tienen? En el trabajo tendrán 1, en la universidad, en el colegio otro, en familia unos 2, y así van sumando, ¿no? Entonces, de hecho que todos tienen personas allegadas, pero normalmente no se... algunos que no quieren no se los puede obligar, ese es el caso, ¿ya? A ver, en el penal, los casos de suicidio, como se realizan las dosis psicológicas, se realizan los mismos pasos, muy interesante. En un penal, no he escuchado casos que hayan hecho autopsia psicológica en penales, pero se estipula que se haga el mismo procedimiento, ¿no? Autopsia psicológica aplica a todos los ámbitos, porque por más que sea un penal, igual, ¿no? Muy bien dicho, claro, Martín, Mindhunter, ahí está. Gracias por rectificarme, se llama Mindhunter. Es una buena película de psicología criminal que les invito a que vean. A ver, ¿dónde podemos llevar una especialización en el ámbito forense y todo lo que conlleva ello? Y porque tengo entendido que en el Perú no hay. Bueno, yo les sugiero lo siguiente. Por ejemplo, a ver, Catherine, esa pregunta que a mí es muy importante. Hace poco habían varias universidades que tenían especialización forense, pero ahora con esto de la SUNEDO han cerrado algunas y tengo entendido que la única que ha quedado es bueno, no es por hacer fama algunas universidades, pero la Villarreal creo que es la única que tiene ahorita, vigente, porque la SUNEDO no la ha observado esa universidad. Pero yo les sugiero lo siguiente, ¿no? Más que hacer especialización, uno aprende con cursos fuera del país, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, muy bueno en eso. Yo fui a Colombia, hice una pasantía y aprendí más que estudiar mi especialidad acá. Igual pues en Israel y en España. Si son jóvenes, busquen becas, busquen para y es muy buena, aunque está un poco carito, ya no tienes que viajar hasta España para estudiarlo. Entonces, yo les sugiero que agarren cursos formativos cortos, internacionales, porque lamentablemente en Perú no hay mucho, ¿no? No hay mucha formación. Los países que más desarrollo tienen el tema forense en Latinoamérica es Argentina, es Colombia, ¿ok? Y es Chile. Bueno, y España es la cuna de todo, ¿no? La España tiene muy buena formación en forense. Eso. Y en el Perú pues tienen ahorita pues la Villarreal y pueden ahí pues también hacer, ¿no? Después además, ¿qué más dice? Ver cuántas personas cree necesario entrevistar para realizar la autopsia psicológica, es decir, cuántos familiares, cuántas personas. Bueno, lo que dice Teresita en sus investigaciones es que recomienda que sea entre 3 y 6 personas, que no sea menos de 3. Es lo que siempre comparto. En conclusión es que cuanto más personas tengas, es mejor. Por ejemplo, escuché por ahí a uno de México que decía que 6 era un buen número, ¿ya? Que 6 era buen número, que yo escoja 6 personas era un buen número.
para poder hacer una autopsia psicológica. Por ejemplo, 2 familiares y el resto de trabajo de la escuela, de la universidad, amigo también de juerga, pues, pero que sean muy cercanos a él, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Bien, Yanina nos dice una pregunta acá. Tuve un caso de que tenía todo el perfil de una suicida, carta de despedida frente a sus amigos, etcétera, y ello aprovechó el novio y la mató. Todo ello por la declaración con el tiempo del mismo homicida. Ahí va la pregunta, que es una probabilidad en la que nosotros arribamos. Ajá, exactamente. Mira, muy interesante. Tuviste un caso cercano de suicidio, ¿no? ¿Y le hicieron autopsia o no a ese caso? A ver, Janino, no sé si podrías conversarnos un poquito de eso. Está interesante tu caso. Buenas noches. Sí, tuve yo un caso de que la suicida, la persona tenía ideas suicidas, pero el novio aprovechó y la mató. Entonces todo quedó como que la chica se hubiese suicidado, pero después con las investigaciones estaban en duda y el chico, no sé, por remordimiento, declaró de que sí le había matado, aprovechando de que la chica tenía una depresión, ¿no? Mira, sucede, ¿no? Fue como una especie de oportunidad del sujeto. Y que es casi el caso que pasó acá en Chiclayo, ¿no? Que la chica estaba con depresión porque era víctima de violencia familiar y el sujeto dijo que ella misma se mató, ¿no? El militar. Y al final le trataron pero no hicieron una autopsia psicológica ahí, en ese caso. No se hizo autopsia psicológica, pero sí los criminólogos, pues, había una presunción porque también habían dudas, ¿no? Del modo de muerte que tenía la chica. Ah, ya. Mira, qué interesante. Mira, y ahí surge la necesidad, pues, de poder valorar la autopsia psicológica como un medio probatorio, ¿no? Yo considero de que, bueno, en este caso, por ejemplo, sí era sumamente importante hacerlo, porque hay un factor de riesgo, de vulnerabilidad, que era su depresión, y también de riesgo, porque si el hombre lo mató, supongo que el hombre era pues una persona desadaptada, ¿no? Para también llegar a matarla. Entonces hay como que hay 2 variables que están a la vez, en la cual uno tiene que determinar cuál de los 2 operó en esta muerte. Y en ese caso sí era imprescindible hacer autopsia. Ahí, en ese caso sí, pues, ¿no? A veces se adopta solamente el aspecto del enfoque criminológico. Lógicamente, en una investigación, pues todos los medios probatorios, si son aceptados por el juez, pues es válido, ¿no? Pero cuanto más información tenga la investigación, lógicamente va a ser mejor el crecimiento del hecho. La autopsia es muy determinante en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se aplica mucho la autopsia psicológica y realmente ayuda mucho. Yo considero que es importante. Frente a este caso, una consulta, frente a este caso, si nosotros hubiésemos tenido toda la batería de pruebas y también las entrevistas que hubiésemos realizado a las personas cercanas, hubiésemos sacado una persona que hubiese tenido un perfil suicida. Entonces, nuestra información hubiese sido irrelevante frente a este caso. O sea, es la pregunta, porque si los mató otra persona, o de repente probablemente sí lo hubiese hecho, o no lo hubiese hecho. Claro, buena pregunta. Te cuento algo. Lo que pasa es que en el protocolo del MAPI también se indaga sobre presuntos autores del delito. O sea, en el MAPI yo también voy a indagar presuntos acusados que puedan haberla matado. Hay un acápite en el MAPI, que lo vamos a ver el viernes, en la cual inclusive se dice qué enemigos tiene esa persona, o Juana, se llamaba Juana la chica. ¿Qué personas le han tenido problemas con Juana, ¿no? La han odiado, o cree usted que ha tenido problemas? Con él. Y algunas de las personas que vas a entrevistar te van a decir, no, creo que su esposo la ha matado. Anótalo y comienzas a investigar la dinámica del conflicto. Todo eso se aporta en las conclusiones. O sea, si es que existe un probable homicida ahí encubierto, también se lo pone. ¿Por qué? Porque a la final se hace un cruce de información con las otras investigaciones que tiene el juez o que tienen en los actuados. Porque en el MAPI no solamente se estructura la personalidad, el estado mental o la psicografía de la víctima, sino también se va a investigar sobre probables personas que la puedan haber hecho daño. Porque recuerda que la autopsia psicológica va por el punto de investigar
no solamente la personalidad, sino investigar la causa de la probable muerte. Uno va a ir con la hipótesis con la hipótesis de la causa de la probable muerte. Muerte natural, muerte accidental, suicidio, homicidio. Entonces va a ir así con esa hipótesis. Entonces en el MAPI hay un acápite en la cual sí se investiga los probables personas que le puedan haber ocasionado daño. Por ejemplo, si la policía tiene a 3 acusados, a su primo, a su hermano y a su pareja, perfecto. Yo indago su relación con ella en vida y con las fuentes indirectas, lógicamente, indago. ¿Tú conocías a Pedro? Sí, cuéntame, ¿cuál es tu relación con ella? A veces peleaba mucho, él era muy violento, él era así, yo voy indagando. ¿Y cómo reaccionaba ella? Y comienzas a estructurar. Eso también se aporta. Todos los indicadores que tú vas a dar se van a plasmar en la autopsia, todo. ¿Ok? Porque como te decía anteriormente, nosotros es una apreciación probabilística, pero sí te determina información fundamental para la toma de decisiones. Eso sí, eso es importantísimo, sí te determina. En este caso, si hay un presunto agresor, yo indagaría sobre la dinámica relacional con ese agresor. Y no voy a entrevistar al agresor, lógicamente, pero voy a entrevistar a las personas cercanas que veían la dinámica entre el agresor. De repente su hermana, su prima, su mejor amiga, por ejemplo. La mejor amiga, ¿quién no sabe lo que le pasa a la amiga, no? De hecho, que sabe, ¿no? Ahí sí pasaba esto. Yo he visto que pasó, yo he visto que una vez la acompañó al médico porque él había pegado. Perfecto, tráeme ese informe. Y comienzo a estructurar información. Pero eso que es una investigación larga y extensa. Así es. Buenas noches. Buenas noches. A ver. ¿Y cómo está? Agradecerle por la exposición, muy interesante. Hola, expert, ¿qué tal? Quería hacerle una acotación porque se está confundiendo en principio el término del especialista que realiza labores de un crimen es criminalístico, no es criminólogo. Y lo segundo es que, en razón a la pregunta que hicieron respecto a grafología, estuve en un curso respecto a grafología y psicópatas. Y se decía ahí que mediante la grafología se podría identificar el perfil psicológico de una persona, en específico en este caso, para ver si es un psicópata organizado, desorganizado o psicótico. Por eso creo que la pregunta de la compañera era si se debería utilizar la grafología en caso, por ejemplo, encuentren cartas, ¿no?, para determinar su perfil psicológico. La otra pregunta era, actualmente está en boga el tema de violencia familiar, feminicidio, ¿no? Y hay un tipo penal en el Código Penal que es la instigación al suicidio. ¿Y qué pasa? Que los abogados, los fiscales, solamente se enfocan en si es homicidio o si es suicidio, pero nunca han advertido o nunca brindan su investigación respecto a la instigación al suicidio, o sea, que una persona le diga a la otra que se suicide. Y esto ocurre en el ámbito familiar, por cuanto muchas veces la mujer está tan venida menos en su autoestima emocionalmente, que es la misma pareja quien la induce a que se suicide. Entonces, a través de la autopsia psicológica se podría determinar que la pareja la instigó a la víctima a suicidarse. ¿Podría ser posible ese aspecto? Muy amable por las respuestas, doctor. Claro, muy bien, doctor. Claro, mire, a ver, buena pregunta esa. Una vez pidieron una pericia para ver si bueno, fue una pericia, ¿no?, para ver si la persona era sugestionable, manipulable, si tenía condiciones que pueda ser sujeta a inducirla a hacer cosas que realmente por su condición de dependencia o manipulación acceda. En ese aspecto de repente podría valorarse, porque en la autopsia psicológica se valora la personalidad. O sea, como vamos a valorar la personalidad de la víctima, posiblemente se pueda relacionar, pero en el aspecto, por ejemplo, que salga que es una víctima con una personalidad estructurada de tipo dependiente a nivel emocional, de hecho que puede ser sugestionable. Toda vez que la dependiente, por ejemplo, tiende a ser insegura, temerosa, puede ser sugestionable, anula su propia forma de ser a fin de satisfacer al otro. Por ese lado podría ser un nivel de correlación, porque en este caso nosotros también podemos sugerir de repente que se evalúe al agresor, porque si el agresor es un psicopático, o sea, y manipulador, y la víctima es una dependiente, pues hay
una dinámica relacional que encaja entre víctima y victimario, ¿no? Ahí es como el sádico y el masoquista, o es como el sátiro y la ninfómana, se encaja perfectamente entre un hombre que es manipulador, violento y dominante, y la víctima, o sea, si sale que es dependiente, sumisa, y de repente con características de una víctima, y con antecedentes de violencia familiar posiblemente, y con características de indefensión aprendida, por decir, según la teoría de Anderson, posiblemente sea pues la víctima adecuada para este perfil de agresor. Lógicamente, esa teoría de caso y esa estructura pues la van a dar los abogados, no nosotros, ¿no? Nosotros solamente nos limitamos a estructurar lo que nos pide la autopsia, pero no podemos dar juicios de valor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre la firma, la grafología, claro, es muy cierto lo que usted dice, pero nosotros en la autopsia nos limitamos solo a evaluar características específicas del estado mental, personalidad, estilo de vida, etcétera, pero no entramos a la técnica de la grafología en ese aspecto. La grafología es aparte, ¿no? Si lo cree importante la Administración de Justicia, lógicamente lo hace. De hecho, que todo lo que haga y que ayude para el esclarecimiento de un hecho es sumamente importante. Cuanto más información tengan, cuanto más investigación tengan, perfecto, ayuda muchísimo, ¿no? Eso ayuda muchísimo, muchísimo. Yo lo he confundido con el polígrafo, y tiene razón, la grafología en la firma exactamente es buena, con el polígrafo, porque yo creo que un psicópata, un polígrafo lo pasa fácilmente. O sea, yo personalmente no creo mucho en el polígrafo, sinceramente. Si es un psicópata integrado, ese pata no tiene reacciones, así que lo va a pasar como sin nada. Así es, doctor. Doctor, disculpe, aprovechando, Sí, doctor. Consultas. El nivel o porcentaje de fiabilidad científica de la pericia de autopsia psicológica, ¿cuál es? Y lo otro, en el informe pericial, ¿ustedes colocan los nombres de los entrevistados? Le hago la pregunta porque a nivel de juicio oral podría el abogado o el fiscal, dependiendo del caso, ¿no?, observar que vayan a declarar quienes fueron entrevistados. Entonces, por eso le hago la consulta. Muy mal, doctor. Muy buena pregunta, doctor. Y claro, bueno, yo lo comento en el caso que vimos en Chiclayo, no lo llamaron, pero sí se ponen los nombres. Sí se pone, pero no lo llamaron, no sé por qué, pero solamente declaró el psiquiatra y la otra parte, pero no llamaron a la fuente indirecta que dieron la información. Pero sí se ponen los nombres, ¿no? Uh-huh. A la fiabilidad de la pericia, el porcentaje... A ver, no existe un porcentaje específico de fiabilidad. Confiabilidad tienen los test, ¿no? Los test sí pueden tener confiabilidad específica, como el alfa de Combridge, que es que toda prueba psicológica debe ser usada si tiene de 0 a 80 puntos de alfa de Combridge para arriba. Pero en caso de un informe específico, es referencial, pero todo prueba, todo procedimiento forense tiene margen de error. No es que sea exacto como las matemáticas. Eso es inaudito, eso no existe. Hasta la medicina tiene un margen de error. Pero podemos reducir el margen de error, podemos reducir el sesgo, podemos reducirlo cuando tengamos las fuentes más confiables y cuando el perito pues, esté entrenado. Por eso que ustedes, en la acreditación del perito, deben preguntar. ¿Usted ha llevado un diplomado en autopsia? ¿Usted ha hecho una autopsia? ¿Usted tiene especialidad en forense? ¿Usted...? Lógicamente eso es parte del criterio de valoración, ¿no? Entonces es importante eso, pero para que quede claro, todo procedimiento pericial tiene margen de error. Algunos hablan de, 0.5, 1 y pico, no sé, pero todo tiene margen de error. No hay, en la parte social forense no hay ciencia exacta. Muy mal, doctor, gracias. Muy amable, Doc. Bueno, aquí hay una preguntita, a ver, para ir terminando. Hola, Gabriela. Sí, yo quería comentar algo con respecto al caso que comentaba la compañera. Perfecto. En el sentido, ese no podría tipificarse como un feminicidio, porque estamos hablando de que es una persona que, según yo entiendo, dice que aprovechó la vulnerabilidad de la persona, en este caso la pareja femenina, pero ella estaba en un factor de riesgo claramente. Pero, por ejemplo, dudo mucho de que la persona que sea el victimario conozca de que cuando una persona expresa que por lo menos una idea suicida, dudo que esa persona lo tome como en serio, porque generalmente la gente que no tiene ese tipo de conocimiento cree que es una forma de llamada de atención o de llamar la atención. Entonces no sé si eso podría tipificarse como un feminicidio y no como un homicidio.
Bueno, estamos entrando ahí en un aspecto, un tema ya legal, ¿no? Aquí los abogados que están ahí presentes, el doctor Adolfo Viviani, que lo veo por ahí. Bueno, de mi postura te puedo hablar como psicólogo, ¿no? A ver, el feminicidio, desde mi concepto, tiene que ver con una conducta misógena. Ese es el homicidio a la mujer por su condición tal de ser mujer. Y para eso tiene conducta misógena de odio a la mujer y matarla por esa condición tal. En la legislación peruana, bueno, no soy abogado, pero he visto casos en la cual pues a veces no se determina bien el punto de eso, de que si es un homicidio, si es feminicidio, por la intencionalidad de la muerte, porque puede matarla por robarle, por venganza, por odio, etcétera, etcétera. Entonces es un punto aparte. Pero la autopsia psicológica es un procedimiento específico, ¿no? En la cual se investiga más la causa de la muerte directa, ¿no? Y el feminicidio es otro punto aparte que realmente es un tema muy amplio. No habría tiempo para verlo, pero en Perú sí se aplica, sí hay procedimientos por feminicidio, ¿no? Acá sí se trabaja mucho ese tema, ¿no? Acá en Perú sí. Pero es un tema más legal, gracias. que en un momento podemos de repente tratarlo desde el punto de vista legal. Gracias. Hola. Doctor, Sí. buenas noches. Hola, Bueno, Kuzma. Kuzma. Sí, buenas noches. Le digo, yo quería comentar algo, concordando con algunos que han hablado sobre la influencia familiar y también con la señorita Gabriela que habla sobre, ya me olvidé, pero bueno, no fue un caso, sino más bien me lo relató una prima de la chica que se había suicidado. Bueno, dice que ella siempre le decía, ¿no? Que se va a suicidar, que ya no aguanta, que ya no quiere la vida y cosas así, ¿no? Sino que ella tenía la costumbre mucho desde la separación de sus papás, ella tendía mucho a salir, a tomar y regresar como que el siguiente día, ¿no? Y su mamá cada vez que la encontraba la avergonzaba en la calle. Entonces dice que la prima que fue mi compañera, ella me contó pues cuando ya había sucedido todo el hecho que dice que sus amigos le decían que sí, que se suicide porque cómo va a tener una madre así, cómo va a soportar que su papá no lo haya querido y cosas así. O sea, sus mismos amigos la incentivaban también a que ella se suicide, ¿no? Y por tanto dice, mi amiga dice que también no podía hacer nada porque su mamá le daba igual, a su papá le daba igual y como fue como que en poco tiempo y bueno, ocurrió todo eso, o sea, hay tanto la influencia social y también, ¿no? El poder de concientizar a las personas de que cuando alguien nos dice que, o sea, se quiere suicidar, ¿no? Ponerle atención, quizás brindarle un apoyo más psicológico, soporte, o buscar de alguien ayuda, ¿no? Claro, pero también se utiliza para prevención. Y la autopsia inicialmente fue para temas de investigación de los suicidios y para elaborar un plan de prevención de suicidio, o sea, para ese aspecto también. Pero en caso de una persona que está en investigación, lógicamente es necesario una autopsia psicológica, en la cual no se sabe, pues, la causa específica de la muerte. Pero en Estados Unidos lo utilizaban mucho para estudio de prevención de suicidio, porque se suicidaban muchas personas en una época de crisis en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, la autopsia tiene múltiples aspectos de intervención, ¿no? Muchos aspectos de intervención tiene la autopsia en este aspecto, porque da datos de la personalidad del sujeto, del estado mental, que le puede servir al área civil, le puede servir al área penal. O sea, es muy importante eso, por ese lado, o sea, pero para prevención también. Claro. En este caso también no se realiza autopsia porque también el caso es como que de acá de la sierra y casi como que no le toman importancia. Pero sí sería muy importante promover algo por concientizarnos, porque la mayoría de casos se suicidan, ¿no? Y a veces también hay homicidios también, pues, ¿no? Claro, es muy importante eso. Muy importante. Muy bien. Muchas gracias. Ya, no se preocupen, el viernes tenemos la otra parte y ahí vamos a tener para conversar largo y tendido, no se preocupen, ¿ya? Voy a responder una pregunta porque nos ganó el tiempo ya. Acá dice, creo que es obligatorio la autopsia psicológica ante la muerte, ya sí, eso sí, lógicamente que eso es obligatorio, pero hay que implementarlo, hay que concientizarlo y hay que formarlo, ¿no? Es importante eso, porque hay casos, pues, lógicamente, que va a ayudar muchísimo. Se puede realizar un perfil psicológico de presunto autor del delito, por supuesto, ¿no? Usted no puede sugerir y ya depende
dependerá de la admisión de justicia si aún se puede proceder a evaluar al presunto agresor. Y es muy importante eso, ¿no? Porque tienen una valoración de los dos y eso ayudaría mucho para entender mejor el caso. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Ya, esas son todas las preguntas, creo, sí. Vicky, ahí están todas las preguntas ya. Listo, Doc. Para los que están interesados con respecto al material y certificación, comuníquese por privado a los números de WhatsApp o los administradores de los grupos de WhatsApp. Asimismo, la próxima sesión será el día viernes a las 4 de la tarde. De igual manera, les enviaremos por los grupos el link de la sesión. También los que están interesados pueden seguirnos también en el canal de YouTube. Envié el enlace y lo vuelvo a reenviar a través del chat. Bien chicos, los veo el viernes. Nada más. Buenas y noches. voy a enviarles mucho material, no se preocupen, para que tengan toda esta pandemia para leer. Ya, cuídense mucho. Doc, los que estén interesados se comunican con nosotros por privado. Perfecto. Muchas Gracias. Nos vemos el viernes. Cuídense, gracias. Nos vemos.